Bueno, en nombre de Distrito 2 de La Plata y el Colegio Veterinario queríamos dar la bienvenida a esta charla que se llama Reproducción en pequeños animales, citología vaginal y momento de mayor fertilidad en la hembra canina. Es un gusto para nosotros tener esta convocatoria, no solamente de gente matriculada del distrito, sino también tenemos de otros distritos, ya que esta metodología de la virtualidad tiene sus ventajas y sus desventajas, y esta es una de las ventajas que tenemos, tener colegas de Misiones, Rosario, Neuquén, y me decía Candela que hay un colega de Brasil, así que nos pone muy, muy contentos que estén. Las desventajas que tienen, que no nos juntamos como antes, que nos juntábamos no solamente a la charla, sino a comer, ¿no? Que el veterinario siempre la charla va con la comida, es algo que siempre se está en conjunto, pero como tenemos esta metodología, no le podemos dar de comer, así que lo vamos a compensar con unos sorteitos que nuestros auspiciantes, que es Vitalcan, nos donó un glucómetro y unas bolsas de alimentos que lo haremos al final. Quiero agradecer. Les puedo pedir por favor a todos que apaguen los micrófonos, si no los tengo que mutear a todos de una vez. Les pido por favor que apaguen el micrófono. Bueno, a la doctora Candela Bonaura, que es quien va a dar la charla. Quiero hacer un pequeño resumen de su currículum, que es muy extenso, traté de reducirlo para que no se haga tan pesado. La doctora María Candela Bonaura es médica veterinaria, se recibió en la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, también tiene el título de docente universitaria, es asesora de la empresa Vitalcan, asesora veterinario sobre nutrición, fisiología y terapéutica de mascotas, es analista de intervención y comunicación científica de Vitalcan, es investigadora y docente de la Facultad de Ciencia Veterinaria, Universidad Nacional de La Plata, docente de materias tales como patología general, el servicio de microscopía electrónica, clínica de pequeños animales, producción canina, reproducción animal, y pertenece al Hospital Escuela de Pequeños Animales de la Facultad de Ciencia Veterinaria, Universidad Nacional de La Plata. También es docente de posgrado de cursos y talleres y capacitación en reproducción y nutrición en caninos y felinos. Tiene numerosos trabajos de investigación individual y grupal en diferentes especies como equino, bovino, porcino, fauna marina y felinos. También amplia participación y representación de trabajos en congresos nacionales e internacionales, numerosas publicaciones en diferentes revistas científicas, y a nivel privado tiene un manejo en el Centro Privado de Reproducción en Caninos y Felinos. Bueno, como le decía, es mucho más extenso, hice un pequeño resumen, Cante, como para hacer una pequeña presentación. Así que te dejo a vos, espero que esta charla sea muy enriquecedora, que lo va a ser seguro. Bueno, esperamos que te puedas expresar lo mejor posible y lo más lindo posible. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes a mí me ponía contenta cuando me iban diciendo cómo era el currículum, ahora me doy cuenta que estoy grande. Que a medida que uno va extendiendo el currículum, en realidad lo que va haciendo va creciendo, además de adquiriendo experiencia. Pero bueno, experiencia en una profesión hermosa y que la elegiría toda la vida. Bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar, porque sé que hay realmente una oferta muy grande de lo que son cursos, charlas, capacitaciones, y que se tomen el tiempo para poder encontrarnos y poder charlar de un tema que quizás a veces no lo tenemos tanto, no tan arraigado, pero sí nos encontramos con bastante casuística. Y es como que voy a tratar de que hagamos un matrimonio un poco y un vínculo con los criadores para que podamos entender cuál es toda nuestra participación, ¿sí?, en lo que sería el momento de mayor fertilidad y cómo vamos a llegar a ese momento de mayor fertilidad.
Yo ahora voy a compartir una presentación, no los voy a ver, ¿sí? Pero obviamente vamos a tener después un momento tranquilo para nosotros para poder hacer toda una ronda de preguntas y sacarnos las dudas sobre los temas que vimos, y si tienen alguna duda puntual sobre algún tema que podamos también abarcar sin que se nos pase demasiado el tiempo, lo vamos a hacer. Yo agradezco la presentación, me parece exagerada, no sé si es tanto, pero bueno, ahora les voy a compartir la pantalla, dejo de verlos, díganme si ahí se ve bien, si ustedes ven bien la presentación para que yo pueda seguir adelante. ¿La ven bien? Sí, se ve Sí, bien. perfecto. Bueno, me alegro. Cualquier cosita, obviamente, pueden también ir dejando en el chat, los chicos lo leen y me lo pasan, ¿sí? Yo no voy a poder leer en este momento el chat ni poder verlos a todos, pero bueno, ya les digo, después vamos a hacer una mesa redonda de debate y preguntas y ustedes ahí van a poder sacarse todas las dudas que tengan ganas. La idea del taller de citología en realidad es porque me encanta la reproducción, me dedico ya hace muchísimos años a reproducción en pequeños animales. Específicamente lo que fue mi trabajo de tesis doctoral fue en la conservación de espermatozoides felinos, pero obviamente uno transita y antes tiene que aprender por un montón de especies, porque eso es lo que somos, veterinarios, y abarcamos todas las especies, ¿sí? Realmente varias ramas de la profesión. Pero con lo que más me quedé y lo que más me gusta y me apasiona es la reproducción en pequeños y nutrición, ¿sí? Ya hace unos años que me empecé también a dedicar un poco más y a profundizar, sobre todo también entendiendo, ¿sí?, que la nutrición forma parte, ¿sí?, de la salud antes, ¿sí? Antes de poder tratar una enfermedad debemos prevenir, y es muy importante en la reproducción porque vamos a tener, ¿sí?, hembras gestantes que van a estar formando individuos. Por lo tanto, la nutrición cumple un rol fundamental en todo plantel reproductivo. Así que, como tratando de completar aún un poquito más este vínculo con la reproducción, fue que también empecé a desarrollar las particularidades de la nutrición en pequeños animales. Voy a tratar de no extenderme, es algo que a mí me cuesta muchísimo no hablar, ¿sí? La idea acá es abocarnos a la citología vaginal tratando de obtener la información para que nosotros tengamos la fecha y el tiempo de mayor fertilidad en la hembra canina. Vamos a pasar un poquitito por lo que es el ciclo estral y vamos a ver algunas imágenes para que podamos hacernos el ojo de cómo vemos las células, ¿sí?, que vamos a obtener de esa muestra de citología vaginal. Así que voy a tratar de no extenderme, se los prometo. En realidad voy a intentarlo, no se los voy a prometer, porque tengo miedo de no cumplir. Esto un poco por donde uno va paseando, ahí como dijo, bueno, un poco el Tano, principalmente el tiempo en donde más yo me desarrollé fue en la cátedra de reproducción animal, donde adquirí la mayor parte de los conocimientos, y actualmente sí desarrollo en mi centro propio lo que es en la parte de reproducción en caninos y felinos, y la parte de nutrición en caninos y felinos. Haciendo un breve repaso, vamos a tener que entender un poquitito o recordar cómo estaba conformado el tracto reproductor de la hembra canina, ¿sí? Teníamos 2 ovarios, 2 cuernos uterinos, un cuello, ¿sí?, una vagina que tiene la particularidad anatómica de la hembra de ser bastante extensa, un vestíbulo y una vulva. Esto vamos a tener que recordar un poquito la anatomía porque después, cuando veamos cómo hacemos la técnica de toma de muestra, la hembra canina tiene una particularidad, y es que tiene ese canal formado por la vulva y la vagina que va primero un poco hacia arriba, ¿sí? Entonces, primero, antes de irnos hacia la parte proximal, debemos ir hacia dorsal. Entonces, vamos a ver que para poder tener una buena toma de muestra, vamos a tener que introducir el dedo o el hisopo primero hacia arriba y luego hacia adelante para obtener una muestra realmente representativa. Con respecto a lo que sería la característica de la hembra canina, ahí está, vamos a tener que ubicarnos en cuál es la característica, cómo manifiestan su ciclo estral, y son hembras monoéstricas, ¿sí? Esto quiere decir que tienen por año un celo, escasa o nula estacionalidad. Sobre todo esto hacemos referencia. Muy bien. No sé si me preguntaron algo.
O si justo alguien entró quizás con el micrófono. No importa. Bueno, entonces monoéstrica, ¿sí? Las hembras tienen un ciclo anual, tienen escasa o nula estacionalidad, sobre todo esto si queremos vincularlos con lo que serían los antecesores, ¿sí? Los zorros silvestres que tienen influencia, mucha más influencia en el medio ambiente. La perra ya no tiene una influencia ni por la presencia de luz, ni por la temperatura. Esto las difiere, ¿sí?, de lo que serían las hembras felinas, que sí tienen estacionalidad, son fotoperiodo positiva, tienen estacionalidad donde hay un fotoperiodo lumínico mayor cantidad de horas luz. También una particularidad que tiene la hembra canina es que tiene ovulación espontánea, es decir, que en cada uno de sus celos va a ovular. Esto es una característica que los médicos tenemos presente después porque por ahí predispone a una patología muy frecuente en las hembras enteras, ¿sí?, que tienen edades avanzadas entre 5, 6, 7 años, que es muy común que vengan quizás con lo que es piómetra, y es porque la hembra canina tiene la característica de que en todos sus celos ovula, y esa ovulación hace una elevación de la progesterona. Pero después no me quiero meter demasiado en eso, ¿sí? Esta ovulación espontánea, ¿por qué lo aclaro? Porque la gata tiene ovulación inducida. Entonces, el hecho de ir haciendo un poco un paralelismo con los que sería nuestro otro compañero, ¿sí?, doméstico. Tiene la característica de que esos ovocitos son primarios, es decir, que le falta un tiempo de maduración. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar a la hembra canina? En general tiene un solo ciclo anual, ¿sí? Va a tener escasa o nula estacionalidad, va a tener ovulación espontánea, es decir, que si no tiene ninguna anormalidad en su fisiología reproductiva, todos los celos va a ovular y esos ovocitos van a ser primarios, es decir, que le van a faltar una división para ser ovocitos secundarios, que son ovocitos maduros, que son ovocitos capaces de ser fertilizados, ¿sí? Esto de decir, la hembra tiene un ciclo anual, tiene obviamente en un año de su ciclo, ¿sí? Porque si la hembra ovula en enero y tenemos un próximo celo a los 8 meses, obviamente nos queda en un año calendario, pero es un año que nosotros tomamos el año de su ciclo, ¿sí? Son monoéstricas porque en general van a tener cada 12 meses un solo ciclo estral. Obviamente hay excepciones a la regla, como todo, porque esto es biología y podemos llevar en contra, dentro también de lo que sería un ciclo normal, alguna que presente, ¿sí?, un ciclo un poco más cercano. Ahora, es importante entender que la pubertad, es decir, el momento en el cual esa hembra adquiere su capacidad reproductiva, es cuando presenta su primer celo. Esto obviamente depende muchísimo de la talla, ¿sí? Si hablamos de animales de raza, es mucho más predecible la talla y cuándo vamos a encontrarnos en general con ese primer celo, es decir, con lo que sería esa pubertad, ¿sí? Sin embargo, todavía no estamos hablando de madurez sexual, es decir, que tenemos que reunir ciertas características. Una hembra, ¿sí?, que adquiere su capacidad para reproducirse, quiere decir que tiene su primer celo y ha alcanzado alrededor del 80% de la talla de adulto, al menos, ¿sí? Esto entonces vamos a ver que varía según las distintas razas o tallas, y va a ser mucho más precoz en tallas mini, ¿sí?, como por ejemplo el dachshund, los salchichas, ¿sí?, los caniche, y de ahí vamos a ir extendiéndonos para lo que son las razas, medium, large y giant. O sea que, por ejemplo, un gran danés puede llegar a alcanzar su desarrollo sexual alrededor de los 18 o 24 meses, ¿sí? Sin embargo, quizás en un caniche lo vamos a encontrar que ya a los 8 meses tuvo su primer, ¿sí?, celo. Ahora, ¿qué significa madurez sexual? La madurez sexual se adquiere una vez que pasaron alrededor de 2 a 3 celos. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no deseamos que una hembra que tiene su primer celo, ¿sí?, sea fertilizada o sea utilizada para ya tener una gestación. No ha terminado su desarrollo, ha adquirido la capacidad de ser reproductiva, ¿sí?, de ser fértil, pero no ha alcanzado la madurez sexual. Así que es conveniente para el mejor desarrollo de su anatomía general y el mejor desarrollo
y a su vez una mayor camada, ¿sí? Una mayor y más saludable lechigada, esperar a que alcance esa madurez sexual, que la vamos a alcanzar alrededor del segundo a tercer celo. Esto después vamos a ver que tenemos un par de tips o de características a tener en cuenta en una paciente para decir, bueno, si le doy como un apto reproductivo o no, ¿sí? Y esa es una de las características. Acá, bueno, repasándolo, la madurez sexual puede llevarnos alrededor de 2 a 3 celos, y a veces vemos que en las hembras, lo que son inmaduras, esta característica que pueden presentar de tener o celos fragmentados o celos silentes. El celo fragmentado es aquel que tiene sintomatología externa, ¿sí? De celo, podemos ver hasta incluso que hay una descarga vulvar sanguinolenta, atracción al macho, corta, pasan una semana, un mes y vuelve a empezar. Eso sería un celo fragmentado. Y en general lo que ocurre es que la primer parte de ese celo es infértil porque no tiene ovulación. La ovulación ocurre en la segunda parte de ese celo. Ahora, ¿qué es el celo silente? El celo silente es aquel que se da sin demasiada manifestación externa de celo. Y esto ocurre muchas veces en las hembras que no alcanzaron su madurez sexual. Tiene que ver con una característica de la hembra canina, que ahora la vamos a ver, que la hembra canina tiene celo con altos niveles de progesterona, y es una característica de la especie. Entonces, tiene que tener cierto nivel de progesterona para sensibilizar al resto, ¿sí? De sus células, hacer más, manifestar de mayor manera el celo, es decir, que para poder ser sensible a los estrógenos tiene que haber previamente una elevación de la progesterona. Y en una hembra que tiene su primer celo, esto no ha ocurrido, ¿sí? No ha tenido ya niveles elevados de progesterona que sensibilizan a esos receptores de estrógenos. Por eso a veces el celo silente se da en las hembras que tienen su primer y segundo celo. ¿Sí? A veces viene el tutor como un poco preocupado a decir que tiene una perra que todavía no ha tenido ningún celo, ya tiene 1 año y medio, 2 años, y en realidad sí lo ha tenido, pero no ha manifestado demasiado, esa sintomatología no ha sido muy clara, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la frecuencia de celo tiene una heredabilidad de un 35%, es decir que cuanto mayor cantidad de datos nosotros podamos recabar de una paciente, ¿sí? Nos va a poder ayudar a tener un pronóstico y un manejo mucho más adecuado, porque suele tener repetitividad tanto ella como, ¿sí? Su cría. Entonces eso es importante de decir, bueno, cuanto más información hay menos posibilidades de error. Lo que habíamos hablado hoy, entonces ubicamos y vamos repasando. Tenemos una hembra monoéstrica que no tiene influencia de ni la temperatura ni la cantidad de horas luz, que tiene una ovulación espontánea, que esa ovulación va a generar ovocitos primarios que van a necesitar al menos 24-48 horas para poder madurar, para que ocurra otra división, ¿sí? Y sea realmente un ovocito capaz de ser fertilizado. Y esta ovulación, y esto es una característica también de la perra, ocurre, ¿sí? Con una luteinización previa, es decir que la perra tiene manifestación de celo con niveles de progesterona en ascenso, ¿sí? Esta es una característica distintiva porque la mayoría de las hembras domésticas tienen lo que es la manifestación de celo con niveles de estrógeno en ascenso. Y una vez que esos estrógenos dieron lugar al celo, van a tener la ovulación y ahí el aumento del nivel de progesterona. En cambio, la perra tiene la característica de tener luteinización preovulatoria, por lo tanto nos va a ir generando un ascenso gradual del nivel de progesterona, ¿sí? Podemos dividir, como en la mayoría de las hembras domésticas, el ciclo estral en 2 fases, una fase folicular y una fase luteal. Obviamente vamos a tener en una predominio de lo que son los folículos y luego de lo que es el cuerpo lúteo. Obviamente lo que pasa en la perra es esa característica que les dije, la de tener un ascenso de progesterona, es decir, una luteinización preovulatoria, es decir, que la fase luteal no es tan marcada y tan dividida. Esto es una cuestión por ahí más gráfica para poder entender el ciclo, pero en la perra vamos a tener todas estas etapas.
y la vamos a dividir. Y esto es importante tener en cuenta porque sí, a veces es lo que escuchamos, y después lo vamos a profundizar, de la perra te conviene servirla el día 11, el día 12, el día 13, el día 14. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a tener las fases, el folicular y fase luteal. Si vamos a dividir a su vez en etapas, para esto poder entenderlo un poco mejor y entender el comportamiento y con qué nos deberíamos ir encontrando, vamos a dividir las etapas en un proestro, ¿sí? Este proestro, fíjense la gran variabilidad en duración que tiene, puede durar desde 24 horas hasta 25 días. Obvios, estos son extremos y vamos a tener un promedio, estos son rangos, ¿sí? Pero en promedio más o menos dura 9 días. Después de este proestro, que la palabra lo dice, es previo al estro, vamos a tener el estro propiamente dicho. La palabra estro significa calor, acá es donde vamos a tener a la hembra receptiva. Este estro dura un promedio de 8 días, pero puede variar entre 4 y 24. Después, una vez que esta perra terminó su periodo de recepción, ¿sí? De fertilidad, vamos a entrar en un periodo de diestro, que va a durar alrededor de 2 a 3 meses. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado al inicio, de que todas las perras con un ciclo y una fisiología normal y en buen estado de salud van a ovular en sus estros. Entonces entramos en un diestro, y cuando termine ese diestro vamos a tener el periodo de quiescencia, que lo vamos a denominar anestro, y puede variar entre 4 o 5 meses. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el periodo interestral? Es el periodo entre un estro y el siguiente. Y eso es lo que habíamos visto hoy, que tiene una heredabilidad de alrededor del 35%. Tenemos que tener en cuenta que perras que tienen ciclos estrales con una frecuencia menor a 4 meses van a ser infértiles porque ese tracto genital no está preparado, ¿sí? No ha llegado a involucionar, no se le dio el tiempo suficiente para repararse, y hembras que tienen ciclos estrales con un periodo mayor a 11 meses está vinculado a su fertilidad, ¿sí? Ahí también podríamos buscar a ver si hay alguna patología de base, o si realmente tiene que ver con el tracto reproductor y estamos hablando de una hembra subfértil. Vamos a ver un poquitito ahora en detalle, ¿sí? Esto, bueno, es como para que nos quede gráficamente, ¿sí? Porque ahí vimos que hay un montón de días, que hay un montón de etapas, y eso, ¿con qué lo vamos a ir vinculando? Un proestro es donde nosotros vamos a visualizar lo que es el sangrado, donde vamos a ver esa vulva muy edematosa, que es lo que el tutor le llama la atención, y dice, esta perra ya entró en celo. Muchas veces cometen el error de ya en este momento hacerlos contactar con los machos, y no es una hembra receptiva, es una hembra que atrae, pero que todavía no acepta la monta, ¿sí? Obviamente después, pasado ese periodo de proestro, va a haber esa receptividad, la hembra va a tener la ovulación, aceptar la monta, o sea, es su periodo fértil, ¿sí? Entonces después vamos a entrar, obviamente dependiendo si quedó o no quedó preñada, en lo que sería gestación o diestro. Y una vez que termina con el parto o con la finalización del diestro, vamos a entrar en ese anestro, ¿sí? Entonces, para ir entendiendo un poco y a ver qué datos nosotros podemos ir recolectando, porque esos datos nos van a dar a nosotros el poder de determinar cuál es el momento de mayor fertilidad. Esta perra, ¿sí? Esta hembra canina, va a tener cambios comportamentales, va a tener estos cambios citológicos, que es lo que hoy nos reúne y lo que nosotros vamos a ir a buscar. Si tenemos posibilidad de hacer vaginoscopía, obviamente la mucosa va a tener cambios a nivel vaginoscópicos, ¿sí? Y obviamente vamos a tener movimientos hormonales, es decir, cambios endocrinológicos. Vamos a ubicarnos bien y vamos a ir mirando qué es lo que sucede con estos cambios que vamos a ir viendo. En un proestro nosotros vamos a tener una vulva edematosa bien turgente. Pensar que esa vulva edematosa y turgente no permite la penetración, es decir, todavía no ha entrado en el momento de mayor fertilidad. La hembra no va a aceptar la monta, sí va a atraer al macho. Tengamos también presente que en la especie canina el macho tiene la particularidad de sentir atracción por secreciones, tanto fisiológicas como patológicas. No es tan buen marcador de celo como por ahí sí son otras especies domésticas, ¿sí? Pero bueno, entonces en este momento nos vamos a encontrar con la anatomía de esa vulva muy edematosa,
¿sí? Podemos llegar a observar cómo está ahí la imagen, ese sangrado característico, pero hay que tener presente que hay una gran variabilidad individual. Y hay hembras que tienen una gran cantidad de sangrado y otras que tienen muy poquito, sobre todo como habíamos hablado hoy, si son los primeros celos, capaz que a veces no es tan notorio, no es tan profuso ese sangrado. Y si a eso le sumamos que es una hembra muy limpia o que tiene pelo largo, puede llegar a no notarse, ¿sí?, que esta hembra ha entrado en su periodo de proestro. Entonces, a veces hay que ir viendo el cambio anatómico, pero no esperar que todas las perras se adapten a las características de la perra libro, ¿sí? Esto es, lo que yo les voy a presentar, es el ideal, la perra libro, cuando nos vamos a encontrar y en donde están la mayoría de las hembras. Pero obviamente, como les dije, vamos a ir teniendo características individuales muy particulares, ¿sí? Entonces, tenemos una vulva muy edematosa, ¿sí?, una vulva muy turgente, con cambios que no van a permitir la penetración. Esta hembra empieza a atraer al macho, pero no permite la monta. Obviamente, a medida que este proestro va progresando y nos vamos acercando al estro, esa conducta va a ir cambiando. Ahora, si yo tuviese que mirar esta vulva, en realidad, si yo ahora quiero ver, si yo ahora quiero verla, pero a partir de lo que son las células, porque dijimos que, bueno, que a nosotros la citología vaginal nos va a brindar un montón de información. Esa información la recabamos a partir de lo que es la obtención de la muestra de la vagina, que esa mucosa va a ir moviéndose, modificándose a través de lo que sería la influencia de las hormonas, ¿sí? Es el reflejo del estímulo estrogénico. Es decir, que nosotros, pudiendo observar estas células, vamos a ir pudiendo ver cómo se va moviendo ese ciclo, ¿sí? Si estamos en un proestro temprano, en un proestro medio, en un proestro tardío. Yo creo que el proestro, la citología del proestro es la que más variabilidad de células tiene, porque presenta, primero, podemos encontrar, o es más común encontrar, un fondo sucio, porque estábamos hablando de que en general tenemos una descarga vulvar sanguinolenta, entonces eso nos va a dar un fondo sucio. Dentro de lo que son las células, obviamente va a variar si estamos en un proestro temprano, medio versus uno tardío, pero nos vamos a poder encontrar con células parabasales, que después vamos a ver cuál es la característica, células intermedias, de estas intermedias puede haber células intermedias grandes, intermedias pequeñas, vamos a poder encontrarnos algunas células superficiales, puede haber eritrocitos, porque dijimos que había una descarga sanguinolenta, puede haber bacterias, es muy común que en este momento nos encontremos con bacterias. Obviamente, la cantidad del tipo celular que nos encontremos va a determinar si estamos en un proestro temprano versus uno tardío. Uno espera que en uno temprano haya más células parabasales, intermedias pequeñas, y después nos vamos a ir encontrando cada vez más con células intermedias grandes y superficiales. ¿Por qué? Porque la mucosa vaginal lo que va haciendo durante el estro, pensemos que esa mucosa tiene que prepararse y hacerse rústica para tener un servicio, ¿sí?, y no lesionarse en el camino. Entonces, ¿qué va haciendo? Se va haciendo un epitelio, ¿sí?, cornificado, es decir, de células superficiales, que van haciéndose rústicas y se van desprendiendo. Y esas células se van alejando del aporte nutricio, porque va creciendo, vamos teniendo células parabasales, redonditas, chiquititas, intermedias, globosas, hermosas, y ya después nos vamos haciendo cada vez más rústicas, ¿sí? Son esas células superficiales que van a predominar durante todo el estro. Si nosotros tuviésemos que mirar esta mucosa por vaginoscopía, todo ese edema que veíamos en la vulva es el mismo edema que va a haber en la mucosa vaginal y es el mismo edema que nos vamos a encontrar en el útero. Por eso, si ustedes piensan que hoy al principio les había contado que hembras que tienen un periodo interestral menor a 4 meses son infértiles, imagínense todo este edema, ¿sí?, en lo que sería el endometrio. Es un endometrio que no favorece, ¿sí?, la anidación. Así que bueno, esto lo que es lo mismo que la mucosa vaginal, que la citología que vimos, el reflejo, ¿sí?, de lo que sería la influencia de los estrógenos, acá pasa lo mismo. Estos estrógenos hacen que estos pliegues llenen casi la luz de la vagina, ¿sí? Si nosotros pensamos que estábamos viendo esa descarga
por la vulva, quiere decir que toda esa descarga está viniendo por la vagina y la vamos a ver en la luz de la misma. Vamos a ver que es bien hiperémica la mucosa, ¿sí? Y vamos a ver que tiene ese líquido brillante. Si nosotros tuviésemos que pensar entonces en el movimiento hormonal, bueno, vimos ya lo que era el comportamiento en el proestro, la citología vaginal en el proestro, la mucosa vaginal por vaginoscopía. Entonces, ¿cuál sería la influencia en este momento hormonal? En este momento lo que están predominando son los estrógenos, ¿sí? Y lo que tenemos es una progesterona basal en ascenso, porque habíamos dicho que teníamos en la perra la característica de ser lo que era la luteinización preovulatoria. Entonces, si nosotros pensamos que el proestro tiene una duración de alrededor de 9 días, y vamos acercándonos al día 0, que es el día que nosotros hablamos del pico de LH en la perra, vamos a ir aumentando tanto los estrógenos y lentamente la progesterona. Si nosotros entramos ya en el estro, ¿sí? Ya esa perra, lo que vamos a ver es que ese edema va a disminuir, porque va a tener la capacidad de permitir la penetración, entonces tiene que tener mucho menos edema esa vulva, ahí el cambio de conducta es muy marcado, va a tener tanto atracción como aceptación de monta, ¿sí? Vamos a ver que lateralizan la cola, esto lo que está haciendo es permitir la penetración propiamente dicha, ¿sí? Así que ahí lo que vamos a ir viendo es movimientos también de los miembros hacia el lado. Si nosotros hacemos estímulo de la región, ¿sí? Vamos a ver que la hembra va a ir moviéndose hacia los laterales que nosotros vayamos realizando el estímulo con lateralización de la cola, y esto lo que va a hacer es que la va a acomodar para permitir la monta. Si nosotros vamos a ver una citología vaginal en este momento, nos vamos a encontrar con un fondo más limpio. Esto en la mayoría de las perras, ¿sí? Esto no significa que sea así en el 100% de los casos, porque hay perras que sangran durante todo el proestro y el estro, ¿sí? Pero en la mayoría ya hay muchísima menor descarga sanguinolenta, el fondo es muy limpio, las células que predominan son células superficiales, que pueden haber con y sin núcleo. Vamos a ir a ver bien las características de cada una de las células, ¿sí? Pero esto es como para que tengamos un pantallazo, y estas células se van a encontrar en su mayor cantidad, es decir, que entre un 80 a 100% de las células del estro son células superficiales, y el resto pueden ser células intermedias grandes, alguna pequeña, no mucho, y lo que se llama a veces la intermedia superficial. Ahora, dato importante, con 2 días, ¿sí?, de citología así, de esta forma, es que si necesitamos y queremos, complementamos con una extracción de sangre para medición de progesterona. ¿Qué nos va a decir la progesterona y por qué es la hormona que se mide? Nos va a decir si esa perra tuvo su pico de LH. Si esa perra tuvo su pico de LH, la progesterona va a ir aumentando, ¿sí?, porque ovuló, tiene el pico de LH, a los 2 días ovula, y recuerden que necesitábamos 2 días para que ese ovocito sea fértil. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a pedir progesterona? Recién cuando al menos durante 2 días tengamos una citología con el 80 al 100% de células superficiales. No antes, ¿por qué? Porque es muy probable que nos dé muy bajita la progesterona y que tengamos que sacarle sangre todos los días. Entonces, esto es lo que yo nunca recomiendo, de hacer un análisis y una extracción de progesterona a ciegas, ¿sí? Siempre que vaya acompañado, primero de una citología para ver cómo está ese estímulo hormonal en la perra, y ahí decir, bueno, yo creo que en este momento sí conviene hacer una extracción de sangre para ver progesterona. La vaginoscopía nos va a mostrar pliegues que ya, si ese edema en la vulva disminuyó, también va a disminuir en la vagina, ¿sí? Va a estar mucho más pálida, ¿por qué? Porque se empezó a deshidratar, entonces puede ser que nos encontremos o no con alguna descarga. Esto obviamente va a depender si es una perra que tiene descarga también durante el estro, o si ya esa descarga terminó en el proestro. Si nosotros tenemos que pensar en cómo están las hormonas, recuerden que en el proestro estaba aumentando la progesterona, bueno, acá nos vamos a encontrar
con niveles bien altos de estrógeno, pero con esta progesterona también mayor a 2 nanogramos por mililitro. Esto significa que esa perra tuvo el pico de LH y que una vez que tuvo el pico de LH va a ovular. ¿Cuándo ovula? Cuando al menos esa progesterona me da por arriba, ¿sí?, de esos valores. Es decir, que con menos de 2 nanogramos todavía no pensamos en inseminar o hacerla contactar con el macho. Después igual yo les preparé bien un resumencito de, bueno, a ver cuáles son entonces los pasos para decir que esa hembra está en su periodo de mayor fertilidad. Cuando ocurre la ovulación, dijimos, si nosotros quisiésemos medir la LH, es muy complejo porque es muy pulsátil. Entonces deberíamos realizar las extracciones durante el día varias veces. Entonces desestimamos la LH y ¿qué hacemos? Medimos progesterona, por eso es que se mide progesterona. Pero ¿qué nos dice la progesterona? La progesterona dice que cuando aumentó es que el pico de LH ya ocurrió. Entonces, tenemos el pico de LH, a los 2 días esa perra ovula, ¿sí? Es decir, que pasamos de progesterona menor a 2 nanogramos a progesterona mayor a 2 nanogramos. Una vez que esa perra ovuló, tenemos que esperarla porque sabíamos que esos ovocitos no eran maduros, entonces al menos esperamos 2 días más. Es decir que del pico del LH, recién al 4.º día esa perra es fértil, ¿sí? Y recordemos esto, característica de la perra, manifestación de celo con progesterona alta, ¿sí? Es una característica de la hembra canina. Ahora, todo este matete que les hice, vamos a resumirlo. Ciclo de la perra, proestro, estro, diestro y anestro. Llegamos hasta el estro nosotros, con un proestro que teníamos estrógenos en ascenso, citología vaginal que iba pasando de células parabasales e intermedias, y ya en un estro nos encontramos con células superficiales. La progesterona va aumentando, vamos a tener el pico de LH, es decir que en el estro nosotros tenemos pico de LH, estrógenos en su pico máximo, y la progesterona en ascenso, mayor a 2 nanogramos, quiere decir que ocurrió el pico y que esa perra va a ovular. Ovula a los 2 días, y a los 4 días de ese pico de LH, es decir, 2 días después de ovular, son maduros esos ovocitos, ¿sí? ¿Cuánto duraba el estro? Dijimos que alrededor de 8 días, pero ¿cómo podemos verlo? Por citología, por manifestación externa y por lo que sería la vaginoscopía. ¿Cómo podemos medir esa progesterona? La progesterona es un método realmente muy útil, pero que también es importante que lo acompañemos con la citología vaginal, porque si no, no sabríamos cuándo sacar sangre. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros dijimos, sí, el proestro en promedio dura 9 días y el estro 8, pero si yo tengo una perra que se me sale de la media, le voy a tener que hacer extracciones de sangre quizás muchas veces, o al revés, me voy quizás a perder el periodo de fertilidad porque es una hembra de proestro corto. Entonces, pensemos que la citología es una técnica muy sencilla, no invasiva, y que nos brinda mucha información, tanto del ciclo como de cuándo nosotros podemos hacer la medición de progesterona, ¿sí? Y obviamente que la medición de progesterona es muy útil, sobre todo cuando nosotros vamos a mandar a una hembra a un servicio a distancia, o cuando vamos a hacer o a utilizar semen quizás no fresco, sino conservado, entonces necesitamos bien el periodo de mayor fertilidad. ¿Cómo nos damos cuenta que terminó el celo de esa perra? Bueno, primero porque la vulva va a volver a su tamaño normal, va a ser mucho más chiquitita, puede cambiar y tener una secreción amarronada mucho más filante, ¿sí? Es mucho más mucosa en vez de serosa, es una característica de la secreción de diestro, ya rechaza al macho, ¿sí? No quiere saber nada con la monta. Si nosotros tuviésemos que ver una citología, nos vamos a encontrar con células bien redonditas, y podemos ver un montón de polimorfos nucleares neutrófilos, ¿sí? Eso nos va a marcar que ese celo terminó y que estamos en presencia de niveles elevados de progesterona, ¿sí? Acá a veces nos vamos a encontrar con algunas células características, pero que tenemos que pensar que muchas veces el inicio del proestro es muy similar
al diestro, sobre todo si no tenemos hecho el ojo o si es una citología, la primer citología, ¿sí? El primer encuentro que vamos a tener con la perra y hacemos una citología, muchas veces es similar, la de diestro y la de proestro. Por eso hay que explicarle al tutor y entender que es un complementario seriado, ¿sí? Lo ideal es que nosotros vayamos haciendo citología de forma seriada. En general se hace día por medio, pero la perra mucho nos va a decir cada cuántos días las vamos a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros pensemos que el ciclo es un proceso dinámico y una citología es una foto, como estamos viendo acá. Yo quiero hacer un video. Para poder hacer un video necesito recolectar varias fotitos y ponerlas en movimiento y ver cómo ese ciclo se va moviendo. Si de acá nosotros nos vamos viendo que se van aumentando la cantidad de células superficiales y el fondo se va limpiando, digo, bueno, esta perra está en proestro, me está entrando en estro. Si todo lo contrario, veo que tengo estas células todo el tiempo y se prolonga, digo, no, mira, lamentablemente ya la perra cuando había venido, ya su ciclo había terminado, ¿sí? Es una característica. Vaginoscópicamente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con unos pliegues que se llaman tipo marmolado, ¿sí? Porque ya esa mucosa ha perdido totalmente su coloración, puede llegar a encontrar esta secreción que les digo, de que ya es más marrón y es mucho más filante, ¿sí? No es tan cerosa como la secreción del proestroestro. Y obviamente, como hormona, ¿quién va a predominar? Va a predominar la progesterona, porque esa perra ovuló, ¿sí? Y esa perra está con niveles altísimos de progesterona, ¿sí? Y bueno, hay que entender acá un poquitito, sobre todo cuando uno quiere entender cómo usar algunos anticonceptivos, es que la prolactina también aumenta, y la prolactina es luteotrófica y mantiene y colabora con el mantenimiento de ese cuerpo lúteo. ¿Sí? Eso como un datito de color para que recordemos. Ahora, una característica que tiene la hembra canina y nos ha pasado a todos, y si no les ha pasado, espero que les pase, es el hecho de la perra tiene un embarazo psicológico. ¿Qué sucede? La perra cuando ovula tiene progesterona elevada, la perra cuando gesta tiene progesterona elevada, y un montón de estudios científicos han demostrado que esos niveles de progesterona no difieren en una hembra en diestro a una hembra gestante. Por lo tanto, el cuerpo de ambas perras se encuentra con niveles elevados de progesterona de la misma manera, ¿sí? Es decir, que vamos a poder llegar a tener, y por eso vemos en un montón de hembras caninas no gestantes, secreción láctea en las mamas, esta conducta de anidación, que se ponen incluso agresivas o que defienden el nido, que llevan comida, ¿sí? ¿En qué difiere? Todas las perras tienen ese proceso fisiológico, pero no todas las perras tienen el comportamiento, ¿sí? Esto es importante de diferenciar. Es decir, todas las perras en diestro y todas las perras gestantes tienen los niveles de progesterona muy, muy similares, por eso el cuerpo responde de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Que una hembra gestante va a tener una disminución abrupta de la progesterona por el desencadenamiento del parto. En cambio, una hembra no gestante, ese cuerpo lúteo va a envejecer, no tiene un mecanismo luteotrófico como otras especies que generan la luteólisis, entonces tiene más tiempo de duración el diestro que la gestación. Hablamos de que a veces se nos basta 3 meses un diestro y una gestación promedio dura 61, 62, 65 días, ¿sí? Esto es como importante entender. Todas las perras tienen el mismo nivel de progesterona, estén gestando o no. Por eso en algunas perras podemos llegar a ver esta conducta de embarazo psicológico. ¿Y qué es lo que nos dicen todo el tiempo? ¡Ay, eso predispone a tumores mamarios y demás! No, no predispone a tumores mamarios. Lo que predispone a tumor mamario, ¿sí?, es en realidad el nivel de estrógeno, el primer celo, y por eso es que siempre se recomienda la castración antes del primer celo. Lo que sucede es que en hembras que tienen esta característica de tener gran cantidad de secreción láctea,
puede llegar a formarse algunas concreciones, mastitis y demás, y hacernos más dificultoso el diagnóstico de tumores mamarios. Eso es un poco de desmitificar, ¿sí? Lo que sucede es eso, capaz que dificulta el diagnóstico, la palpación de pequeños tumorcitos mamarios. ¿Para qué nos va a servir el diestro, además de para decir que ese celo ya terminó? Nos va a permitir sacar la fecha probable de parto. Y este es un dato súper importante, sobre todo en las razas que van a cesárea programada, que son en general las que más utilizan esta biotecnología de lo que es inseminación artificial, ¿sí? Es decir, que para un bulldog inglés, para un bulldog francés, es fundamental conocer la fecha probable de parto. Y esto nos va a permitir igual después un montón de predecir y de prepararnos para un montón de eventos. Y después nos encontramos con el anestro, que no es un momento en donde no hay receptividad, no es una hembra fértil, ¿sí? Pero no hay un adormecimiento total de las hormonas, sino que hay pequeños movimientos que la van a preparar para su próximo celo. Si tuviésemos que hacer una citología, que en general no se hace, ¿sí? En anestro es poco común porque tenemos una mucosa muy reseca, una vulva muy chiquita, ¿sí? No es común que se haga en este momento del ciclo una citología, pero nos vamos a encontrar con células muy chiquititas, que son las que están bien en la base de la mucosa, ¿sí? Pegadas ahí a la lámina basal, y son las que tienen más aporte nutricio, son células redonditas, chiquititas, ¿sí? Y no hay mucha cantidad de células en este momento. Obviamente esto que les contaba, de lo que veíamos hormonalmente, es que no hay no hay cero movimiento hormonal, nunca en ningún momento hay cero movimiento hormonal, sino que hay pequeños movimientos pulsátiles, ¿sí? Sobre todo lo que es la FSH y LH que van a preparar para el próximo ciclo. Ahora, súper importante es entender que los veterinarios con los criadores tenemos que armar un matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos muchísimo más sobre lo que es la fisiología y sobre la salud, porque para nosotros es un paciente, pero el criador tiene una gran cantidad de conocimiento sobre zootecnia, crianza, que nosotros no nos hemos ido preparando para eso. Por eso es importante entender que el criador tenga su médico de cabecera, que conozca a su perra, que tengamos ya el conocimiento del ciclo, ¿sí? De la frecuencia, del periodo, cuánto le duran esas etapas, ¿sí? Y el criador es el que al ver todo el tiempo también a sus mascotas, o en realidad en este caso a sus animales, ¿sí? Es el que también conoce y se da cuenta por el tiempo de contacto cuando algo no anda bien. Y también es importante, ¿por qué? Porque nosotros somos los que les vamos a poder decir a los criadores, che, mirá, ya no te conviene, o esta perra ya no la vamos a reproducir, o este macho ya no conviene tenerlo en el plantel, ¿sí? Para mí es un matrimonio en donde hay que negociar, ya les digo, y eso nos permite un crecimiento. Y por otro lado, y a veces a mí, que hay algunos colegas que me preguntan, ¿por qué habiendo tantos animales en la calle, te gusta tanto la reproducción? Primero porque es importante sostener las razas, después porque también hay que entender que la reproducción no solamente significa reproducir, sino que hay un montón de situaciones con las que nos encontramos en la clínica diaria, como lo que son las patologías reproductivas, ¿sí? Como lo que es patologías que terminan desencadenando patologías reproductivas. También es importante porque tenemos un montón de casos de lo que son neonatos huérfanos, entonces poder nosotros nutrir esos animales, ¿sí? El sostén, nosotros somos los médicos clínicos y tenemos que tener conocimiento de todo. Entonces, más allá de al que le apasione la reproducción y seguir reproduciendo, porque hay que mantener la diversidad de las especies, ¿sí? Es importante entender que hay un montón de patologías asociadas al aparato reproductor al que no le guste la reproducción se las va a encontrar igual porque son casos que nos van a caer en la clínica diaria, ¿sí? Entonces, esto de también que considero que el médico debe tener bien presente para poder asesorar al criador o al tutor que quiere reproducir y tener una cría de su mascota. Tenemos que encarar la reproducción ya con un plan sanitario completo. ¿Por qué? Porque en general evitamos lo que es las vacunaciones durante la gestación y las desparasitaciones. Hay un lema que se habla en hembras gestantes y es que se considera que todas las drogas atraviesan la placenta, ¿sí? Entonces, ante la duda hay que creer que cualquier droga atraviesa la placenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las drogas no se testean en hembras gestantes. Entonces, obviamente vamos a tratar de todo tratamiento que se tenga que realizar,
que sea previo al ingreso al servicio. Hay que conocer la edad, decir, mira, no es recomendable, o porque es muy inmadura, como me ha pasado, que han querido en su primer celo, hembras de 1 año, ya tener una reproducción, tener una cría, o en hembras y en machos que ya han pasado los 6, esto también tengamos presente obviamente que depende de la talla, porque no es lo mismo si un grandanés, un mastín napolitano, un terranova de 6 años, que un caniche de 6, ¿sí? A esto lo vamos a ir asociando obviamente al estado general y al tipo de animal del que estemos hablando, ¿sí? Pero ya animales mayores de edad nos van a dar dificultades, por ejemplo, una hembra puede tener dificultad al parto, y si fuese un macho puede dar camadas muy débiles si el macho es muy grande. Estado nutricional, ¿sí? Porque no queremos empezar una gestación o un servicio con una hembra muy flaca o muy gorda, porque eso nos va a traer o lechigadas muy débiles y a su vez esa hembra va a ser muy difícil recuperarla por todo el consumo energético que le acarrea una gestación y una lactancia. Es el periodo de mayor requerimiento de un individuo, es la gestación y después la lactancia mayor aún. Y si es una hembra obesa puede llegar a darnos partos distóxicos o lo que son cachorros de gran tamaño. Entonces es importante el estado nutricional, que es algo que quizás no tenemos los médicos clínicos tan arraigados, preguntar qué es lo que come, ¿sí? Y ese estado nutricional no lo evaluamos solamente con el peso, sino también es importante la condición corporal. Saber la fecha probable de parto, y esto les había dicho lo importante de esa citología de diestro, que nos va a decir, mira, la fecha probable de parto es dentro de 58 más o menos 2 días de que ves la citología de diestro. Y esto es importante sobre todo ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar o que se van de vacaciones, o que el médico de cabecera no va a estar, o que es pleno invierno, o que es pleno verano. Entonces fíjense que con un dato tan sencillo como el de una citología le podemos decir, mirá que la gestación va a ser en tal momento, prepárate, quédate, habla con tu médico, prepárate si tiene que ser una cesárea, y eso nos va a nosotros permitir tener una gestación y un parto mucho más seguros. Esto de entender las condiciones medioambientales en las cuales nos vamos a encontrar. También es importante conocer la consanguinidad, me ha pasado de encontrarme, por eso pido siempre la información de los 2 individuos, porque me ha pasado de que animales, obviamente, que en este caso se usan de la misma raza, se terminan encontrando hermanos, ¿sí? Porque las vendieron del mismo lugar y no se conocían, y en ese momento cuando empezás a buscarle la información terminan siendo, ¿sí?, de la misma, hermanos de la misma camada incluso. Esto también es importante sobre todo con lo que es enfermedades heredables, y que la consanguinidad aumenta la probabilidad de esas enfermedades, ¿sí? Y bueno, como siempre digo, obviamente hay un montón de perros y gatos sin hogar, entonces esto de entender de que yo me encanta, amo la reproducción, me dedico a esto, pero no me olvido obviamente del otro, ¿no? Acá seguimos con otro que habla de lo que es animales, esto es la reproducción, animales que no van a ser ingresados a un plantel o que no vamos a tener pensado reproducirnos en algún momento. Lo ideal para evitarnos en un futuro algún problema asociado al aparato reproductor es directamente en una hembra la ovarioesterectomía y en un macho la orquiectomía, y nos evitamos con el paso del tiempo, ¿sí?, anestesiar a un paciente de una edad mucho más riesgosa para enfrentar esa anestesia. Así que aquellos tutores que no quieran, ¿sí?, se les pregunta y se les recomienda, porque es mucho más seguro para prevenir tumores mamarios en la hembra y para prevenir enfermedad prostática en el macho, ¿sí? Y después, bueno, obviamente que no me gusta para nada lo que son las drogas, ¿sí?, todo lo que es el medicamento para cortar el celo o para postergarlo, en general tienen consecuencias en el mediano plazo con las cuales no soy muy amiga. No es lo mismo si, como se usa muchísimo en la gata, entró en celo y queremos evitar que se vaya, sobre todo que son animales que son muy escapistas, y sabíamos que teníamos programada la ovarioesterectomía o la orquiectomía, bueno, que lo usemos una vez no pasa nada, pero sí prolongado en el tiempo, obviamente predispone a un montón de enfermedades del tracto reproductor. Y lo mismo en el caso de las drogas abortivas. Para mí son como mala palabra, pero bueno, es una idea mía.
en consecuencia de los resultados por el uso, ¿sí? O sea, no una idea mía fundamentada en la nada misma, sino en los resultados de la experiencia y obviamente de las investigaciones. Ahora, ya vimos un montón, repasamos rápidamente la anatomía, repasamos cómo estaba dividido en fases, repasamos las etapas, cómo íbamos a ver la perra en ese comportamiento, esa vulva, esa vagina, esa citología, y bueno, y esas hormonas, ¿cuándo entonces las llevo con el macho? Bueno, con toda esa información, nosotros vamos a tener cuál es el periodo de fertilidad de la hembra, porque vamos viendo la citología, porque vamos viendo el movimiento hormonal, porque vamos viendo el cambio de comportamiento, ¿sí? La vaginoscopía dejémosla de lado. Entonces, con una citología que me dé más, o sea, 80-100% de células superficiales, más una progesterona que ya pasó los 2 nanogramos, es decir, que ya tuvimos el pico de LH, y que sabemos que ese pico de LH a los 2 días genera la ovulación, y 2 días posteriores esos óvulos son maduros. Y obviamente, si nosotros vamos a hablar de que vamos a usar un servicio natural o una inseminación con semen fresco, ahí es cuando se habla, y ese día que se conoce tanto como, llévala al día 14, llévala al día 12, llévala al día 13. ¿Por qué? Si tenemos un proestro que duró 9 días, más 2 días que nos dio que esa perra para que ovule, más 2 días para que esos óvulos sean maduros, nos dan esa cuenta de más o menos 13 días. Esto es lo que ocurre en una perra libro. ¿Por qué a mí no me gusta guiarme solamente por los días? Porque he tenido perras con celos muy largos y perras con celos muy cortos. Y si yo a todas las encasillo en andar a inseminarla el día 11, 12 o 13, me van a quedar algunas afuera, ¿sí? Porque ya terminó el celo, y otras todavía no me ovularon. Entonces, mi recomendación es, cuando tengamos 2 días de citología de 80-100% de células superficiales, empezamos con inseminación día por medio. ¿Por qué se usa día por medio? Es por la vida media de los espermatozoides y del ovocito. Es decir, que sobreviven mucho más tiempo que un día, por lo tanto se hace innecesario que se insemine todos los días. Ahora, si yo tengo un macho que me da poca cantidad de semen, ¿sí? O que no voy a poder hacerlo el día por medio, la hacemos todos los días, ¿sí? Si tengo una progesterona que superó los 2 nanogramos, es decir, que estamos alrededor de ahí de los 4, 6, 8, 10 nanogramos, hacemos inseminación. Pero obviamente hay que tener en cuenta que muchas veces este diagnóstico se usa para hembras que o van a viajar o van a inseminarse con semen fresco congelado, entonces ahí es súper preciso el hecho de medir progesterona, ¿sí? Yo a veces, si tengo la hembra y el macho juntos y los voy a mandar a servicio, solo con citología, haciendo el seguimiento, más la conducta, el cambio comportamental y el cambio de la conformación de la vulva, yo ya determino en qué momento lo mando. Pero esto es un poco de lo de acompañar y sumarle un dato más preciso, y es de decir, bueno, si va a viajar o el semen es congelado, quiero saber que estemos en el momento realmente de mayor fertilidad, que en general es el día 4 y el día 7, ¿sí? Entonces, 80-100% de células superficiales por al menos 2 días, empezamos a inseminar. Progesterona, que ya pasó los 2 nanogramos, es decir, que ya estamos alrededor de 4, 6, 8, empezamos a inseminar. Por eso ese numerito que en general nos vienen, que han escuchado la mayoría de los tutores. ¿Cómo tomamos la muestra de citología? La vamos a, dependiendo de si esa hembra, el tamaño, si esa vulva y si es una perra que es muy sensible o no. Pensemos igual que es una técnica indolora, ¿sí? Que puede generar alguna molestia, pero no dolor, ¿sí? Que no es para nada invasiva, no va a lastimar para nada a la hembra, por eso es como que es bastante más práctico que sacarle sangre para progesterona. Entonces, dedo enguantado, si el tamaño de la perra y de la vulva lo permite, y si no, con un hisopo. Lo que vamos a hacer en el caso, ¿sí?, del hisopo, sobre el portaobjetos se va a rotar, en cambio con el dedo enguantado lo que hacemos es un extendido. Y eso ahí básicamente es para decir, bueno, ni mucho contenido ni muy escaso para que la muestra nos permita ser bien visualizada al microscopio. Tensiones,
Tenemos desde la básica y la más económica azul de metileno, que incluso, chicos, es el mismo que pueden usar para las peceras. Yo uso ese azul de metileno. Por ahí, al que no tiene todavía muy hecho el ojo con las células, a veces no es por ahí como el indicado para arrancar. El mejor y el que más nos permite visualizar conformación celular, el fondo y otras células, es la tinción 15, y si no, bueno, el MyGrunwald Gemsa, que también es una tinción hematológica, pero tiene el problema que precipita y que todo el tiempo filtrarla y demás. Entonces, mi recomendación, tinción 15, creo que la más económica está algo de 4.000 pesos, y si no, azul de metileno. La tinción 15 son 3 frasquitos, ¿sí? Uno que es un fijador, otro que es una solución 1 y otro que es la solución 2, y lo que vamos a hacer es ponerla alrededor de 5 segundos en cada una de esas soluciones, y lo que es el azul de metileno, en realidad se coloca una gota sobre la muestra, esa es la diferencia. El azul de metileno, sobre la muestra vamos a colocar una gota y un cubreobjetos, en cambio en lo que es la tinción 15, la muestra, ¿sí? El extendido, se va colocando en las distintas soluciones. Y ahí vamos a poder dejarlo secar y visualizarlo al microscopio. ¿Cómo van a ser esas células que yo les dije? Nosotros acuérdense que igual para el momento de fertilidad queremos buscar esas células superficiales, pero tenemos que conocer con qué tipo de células nos podemos encontrar. Las células parabasales son células chiquititas, redondas, con mucho núcleo, ¿sí? Y poco citoplasma, y en general aparecen en anestro o en el periodo temprano del proestro. Células intermedias, vamos a tener células intermedias grandes, células intermedias pequeñas, y algunas que se llaman célula intermedia transicional o intermedia superficial, en donde va perdiendo esa forma redondeada, ¿sí? Y se va acercando a la célula superficial, y estas las vamos a encontrar en el periodo de proestro, ¿sí? Hay muy pocas en el periodo de estro, y después vuelven a aparecer en el periodo de diestro, ¿sí? Células superficiales son las que vamos a tener en mayor cantidad en el estro, pero ya empiezan a aparecer en el proestro tardío, y vamos a poder encontrar células superficiales con núcleo, ¿sí? Fíjense cómo cambian de una célula intermedia bien redonda a una célula que tiene bien los bordes ahusados, ¿sí? Angulosos, y que la podemos encontrar con núcleo o sin núcleo, ¿sí? Acá recuerden también que en fondo era bastante limpio. Y una característica de la citología de diestro, más que nada, que es lo que se llama la célula metaestral, que no es nada más que lo que es la superposición de una célula intermedia o intermedia superficial con un neutrófilo. Y parece que ese neutrófilo estuviera en el citoplasma, pero en realidad está o sea, como en el mismo campo, ¿sí? Que se llaman células metaestrales. Y es como más característica en el diestro porque es donde más cantidad de neutrófilos hay. Si bien puede haber en el proestro, ¿sí? En donde más tenemos, en general es en el diestro. Y después estas celulitas, ¿sí? Que son en realidad bien abusadas y se tienen muy azul, que es algo que le dije en la primer imagen, y era eso de recordar la anatomía de la perra, que nosotros tenemos que entrar primero hacia arriba y después hacia adelante, porque si entramos directamente hacia adelante, nos vamos a encontrar con la fosa del clítoris. Y en esa fosa no hay cambios, ¿sí? Vinculados a los movimientos hormonales, y pueden llegar a darnos un mal resultado o una muy mala interpretación de en qué momento estamos. Si nosotros vemos que tenemos en la muestra muchas de estas células abusadas teñidas muy de azul, repitámosla para quedarnos tranquilos de ver realmente la muestra más representativa, ¿sí? Son las celulitas de la fosa del clítoris. Entonces, ¿qué nos va a servir la citología? Que es una técnica súper económica, sencilla, ¿sí? Y que es cero invasiva. Poder ver procesos fisiológicos, como el ciclo estral, y algunos procesos patológicos, ¿sí? Es decir, que podemos ver ese progreso, ese movimiento del ciclo estral. Podemos detectar mediante la presencia de espermatozoides, ¿sí? Que se ha realizado el servicio, pero ojo que la ausencia no nos dice que no se realizó, ¿sí? Porque hasta al ser una célula mótil puede no estar, ¿sí? Entonces, la presencia confirma, pero la ausencia no descarta. A su vez también nos puede dar el momento de la fecha probable de parto, por esa citología de diestro que dijimos.
Podemos ver procesos patológicos, si hay una gran cantidad de bacterias, poder suponer una vaginitis, ¿sí? Lo que sería en este caso de la imagen de abajo, por ejemplo, el tumor que es característico de este tracto, que es el TBT, ¿sí? Que es esas células redondas. Podemos llegar a determinar también lo que es ahí que vimos vaginitis, podemos llegar por el tipo de citología a asociarlo a un proceso patológico de útero como la piómetra. Pero obviamente acompaña, ¿sí?, a lo que sería el diagnóstico, pero el definitivo es mediante la clínica, ¿sí?, la ecografía y el análisis de sangre. Ahí solamente nos suma el dato y son citologías muy marcadas donde la cantidad de neutrófilos es exagerada. ¿Sí? Y acá algunos ejemplitos de unos pacientes para ir terminando y después los quiero escuchar a ustedes con las preguntas, que espero haber sido lo más clara posible para no confundirlos, y si tenemos que repasar algún punto me lo preguntan, pero bueno, fíjense que estos son pacientitos míos, que claras que se ven las citologías, o sea, cómo podemos con una sola muestra ir viendo hacia qué momento del ciclo nos acercamos, acá donde vemos que hay, primero hay gran cantidad de células, determinar eso, es decir que no nos vamos a encontrar con un anestro, ¿sí? Vemos que tenemos todavía un fondo que está medio sucio, y si bien estoy a menor aumento, veo que hay algunas diferencias celulares, que no hay un gran predominio de una, ¿sí? Si nosotros vemos en esta citología un poco más de cerca, fíjense qué claras que son las células, bien redondas y lleno de neutrófilos. Esto podemos estar viendo bastante cantidad de neutrófilos, que en algunas perras es súper común en el diestro esta cantidad de neutrófilos, y a veces está asociado a una vaginitis. También hay vaginitis en las perras prepubres que son fisiológicas y que resuelven solas sin antibiótico ni nada, ¿sí? Y ahí es común. Fíjense esta, qué fondo limpio, ¿sí? Y esas células ahí ya me están diciendo que son todas iguales y con los bordes bien angulosos, son células superficiales, es decir que si yo hago citología de esto, digo, esta perra está en estro. Voy a recabar datos. ¿Cuánto hace que empezó con el sangrado? Voy a ver cómo está esa vulva, voy a ver cómo está la receptividad, y la voy a citar. Ahí es donde yo les digo que cuando la citamos varía mucho de con qué citología nos encontramos. ¿Sí? Si esta es la primera, y yo la voy a citar al otro día, ¿sí? O día por medio, como muy lejos, porque yo no sé cuándo empezó, ¿sí? Es distinto cuando nosotros la enganchamos ya desde el prodestro y la vamos siguiendo, ¿sí? Pero si la primera es esta, atenti, porque muchas veces pasa eso que les había contado, de que si es una perra que no tiene descarga sanguinolenta y que es muy limpia, nos podemos haber llegado a perder los primeros días. Entonces es importante que la citemos día por medio como tarde, y que con 2 de estas citologías yo ya le digo, mira, podemos empezar a inseminar. Si necesitamos, le hacemos medición de progesterona. Si no necesitamos porque tienen al macho cerca y lo pueden llevar todos los días o lo pueden llevar día por medio y no hay ningún problema, ahí no necesitamos hacer la medición de progesterona. Eso es como que podemos ir acomodándonos según el caso particular. Y creo que, chicos, casi que cumplo en haber terminado en 1 hora. Ahí tienen mi mail, el Instagram, en donde siempre trato de subir casos clínicos, mi número de teléfono, por si quieren contactarme, hacerme preguntas. Yo también doy cursos de posgrado en una plataforma y tengo el seguimiento de caso ahí con los que van haciendo los cursos, así que si ustedes ya empezaron o quieren empezar y quieren mandarme compartir las citologías o los casos y demás, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario, a mí me suma un montón. Así que les dejo ahí los contactos para todo lo que quieran también ir charlando, no sé, también obviamente no podíamos abarcarlo todo hoy, ¿no? Pero es importante cuando uno decide esa fecha de evaluar el semen y ver con qué calidad de semen estamos trabajando para poder determinar el momento de mayor fertilidad, pero por la hembra lo vamos a resumir en su comportamiento, su vulva, la citología, que tiene que ser citología de células superficiales de al menos 2 días, y con un nivel de progesterona que tiene que haber superado los 2 nanogramos, ¿sí? Que tiene que estar entre 4, 6, 8, para que nosotros podamos hacer el servicio o la inseminación. No sé si tienen ahora preguntitas, se pueden ir empezando a desmutear o dejarlas por ahí. Mira, yo voy a
No sé, Tano, si querés leerlas vos, las abro yo. Como quieras, Cande, ¿querés Las abrirlas vos? las voy mirando, dale, las voy mirando. Ya hechas. Veo que ¿Qué hay. es? Acá me dicen, ¿qué es más recomendable? ¿Semen congelado o refrigerado? Siempre, o sea, eso depende, pero en general, primero siempre yo lo que digo, servicio natural. Y si no hacemos servicio natural, bueno, ver por qué hacemos la inseminación. Me está ocurriendo que tengo de todo tipo de raza, que antes uno la destinaba solamente a los bull, ¿sí? Y ahora vamos a tener desde terranovas, tengo muchísimos dogos de Burdeo, muchísimos ovejeros. En lo personal, creo que tiene que ver mucho con la humanización de las mascotas y con que han perdido este reflejo instintivo, ¿sí? De monta. Entonces, si vamos a usar para inseminar, semen fresco, ideal, siempre semen fresco. Si lo vamos a usar a distancia y esa distancia es corta, semen refrigerado. Ahora, si tiene que durar mucho tiempo o si tiene que viajar a largas distancias, no nos va a quedar otra que semen congelado. Pero pensemos que cada proceso que nosotros estemos estimulando el espermatozoide va a ir sufriendo daños, ¿sí? Se dice que el congelado altera al menos al 50% de la población celular. Así que nada, primero semen fresco, después semen refrigerado y después semen congelado. ¿Cómo diluye el azul de metileno y se fija la muestra antes de teñir? El azul de metileno lo diluyo bastante a ojo, ¿sí? Mezclo agua destilada y colorante y lo voy viendo que no me quede ni muy oscuro ni muy clarito, un azul intermedio. Y la muestra no la fijo. Si yo no la voy a poder mirar en el momento, pueden usar el Rowing, el de cabello, para fijarlo, o cualquier tipo, el metanol, ¿sí? O algún fijador. Ahora, ¿por qué no recomiendo que pase mucho tiempo para ver la citología? Porque me puedo perder el celo. Entonces lo ideal es, yo en general tengo como un protocolo medio de tomo la citología a la mañana para que me dé tiempo el resto del día para todo lo que tengamos que hacer. Porque en general, como recomiendo la monta natural es, tomo la citología a la mañana, lo mando a la tarde o al mediodía a hacer la monta natural. Si no ocurrió, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, sepárenlos que vamos y hacemos la inseminación. Entonces, no las fijo. Mira todo lo que respondí para decir no fijo. Pero pueden fijarla con el Rowing. Sirve testear progesterona en laboratorio de humanos siempre y cuando podamos hacer la conversión. Yo lo ideal siempre lo mando, bueno, tengo la suerte de tener amigos que tienen laboratorio de veterinaria y se los mando a ellos, ya están cancheros, ¿sí? Pero bueno, si es laboratorio de humanas, nos tienen que decir el nivel. Una cosa que no les dije es que tenemos la medición cuantitativa por medio de sangre, que ahí va a ser con RIA o con ELISA, dependiendo de lo que hace el laboratorio, y tenemos también lo que es el test semi-cuantitativo, ¿sí? Que es el test hormonal ese que vemos nosotros que tiene como unos botoncitos blancos en donde hacemos la extracción de sangre, usamos el suero, lo diluimos con un montón de cositas y nos estima más o menos por un color, ¿sí? Pero ese, bueno, a veces el kit es bastante difícil de conseguir o caro si no hacemos gran cantidad de mediciones. Pero bueno, siempre recomiendo tener amigos, colegas que tengan laboratorio de veterinaria, porque somos mucho más precisos para obtener estos resultados, pero si no queda otra, que nos digan bien si es en nanogramos por mililitro o por decilitros, o como me ha pasado, tengo un alumno en Inglaterra y ellos lo hacen en miliosmoles. Bueno, hacer bien la conversión para no confundirnos. ¿Toma de muestra para medición de progesterona en ayuna o no es necesario? En realidad no es tan necesario, pero si un suero lipémico puede llegar a dificultar. Así que siempre que vayamos a tomar una muestra de sangre conviene hacerla en ayuno. Y con guantes, sobre todo en las mujeres, porque podemos llegar a influir según en el momento en el que también nos encontremos nosotras en el nivel de hormonas. No es tan común, pero el que trabaja todo el tiempo midiendo hormonas, sí se le recomienda que sea con guante. Ay, no veo los contactos. Ahora yo les voy a dejar igual en el chat mi número de teléfono, mi mail y el Instagram. ¿Un bulldog inglés puede servir de forma natural? Depende mucho del espécimen. No todos los bull tienen la misma conformación. Me ha pasado de que hay machos que por ahí son menos toneles, con un buen peso, con patas
altas, o sea, no tan cortitos, que han intentado, pero la realidad es que se terminan ahogando tanto y en general ningún tutor se termina animando. Yo creo que sí, y que si nosotros nos vamos arriesgando, vamos a llegar a un momento en donde la conformación los va a llevar a que puedan hacer monta natural. Pero la realidad es que están seleccionados por su fenotipo y no por su fisiología. Así que puede ocurrir que incluso también el parto natural puede ocurrir. Eso es que nadie se arriesga. Para arriesgarnos hay que tener bien los datos del diámetro del tórax y biparietal de los fetos y el diámetro de la cadera de esa perra para decir, bueno, che, pasan o no pasan. Si hay una progesterona de 3.0, ¿cuándo se hace inseminación o cuándo se hace otra progesterona? Ahí ya me dijo que ya ocurrió el pico del LH. O sea que si ocurrió el pico, ¿sí? O sea, el pico es entre 1,9, 2,1, 2,2, 2,3. Ahí tenemos el pico LH. A los 2 días ovula, ¿sí? O sea que si ya estamos en 3, ya sabemos que al otro día va a ovular y al menos 2 días más o menos para que madure. O sea que con una progesterona de 3, espero 3-4 días para empezar a inseminar o mandarla a servicio. Si nosotros lo vamos a hacer viajar, le hacemos otra extracción. Ahí no hay ningún problema. ¿Ovario u ovariohisterectomía? ¿En qué momento del ciclo? Muy linda charla, gracias. Esa no la tenía que haber leído. Mirá, eso se puede elegir. Si es una hembra cachorra, que todavía no tuvo el primer celo, o tuvo el primer celo, se puede hacer una ovariectomía. Si yo me voy a encontrar con una perra, y me ha pasado casos, que tiene 5, 6 años, yo elijo una ovariohisterectomía, por 2 razones. Una, porque no quiero volver a someterla a una anestesia por una cirugía reproductiva, al menos no de lo que es el útero. Y por otro lado, porque recordemos que al tener ovulación espontánea, ¿sí? Ya se fueron estimuladas con progesterona en cada uno de sus ciclos, y ya se pudieron haber realizado las modificaciones en el endometrio que llevan después a una futura hiperplasia endometrial, y esa hiperplasia endometrial a una posible piómetra. Entonces, no quita que si nosotros sacamos solo el ovario en una perra que tiene 5, 6, 7 años, que ha tenido ya varios ciclos, que tengamos a futuro, ¿sí? Una colecta uterina. Entonces, me quiero olvidar, no quiero correr el riesgo en una paciente adulta, ¿sí? De tener una colecta uterina. Entonces, puedo hacer una ovariectomía antes del primer celo o en el primer celo, pero ya para adelante recomiendo la ovariohisterectomía. A ver, tengo una hembra en día 12 del celo. Hice citología el día 8 y hoy tiene primer progesterona, dio 0,8 y hoy 2,2. Seguramente será como su abuela y me dio siempre para servir el día 24 a 26 del celo con camada numerosa de raza bulldog francés. Está bien, tenés 2,2, tuviste el pico del LH. Hoy tuviste el pico del LH. Así que mínimo... pero tiene como al día 24 o 26, no me da la cuenta. O les mentí en todo. Yo a esa perra que tiene hoy una progesterona de 2,2, le estaría haciendo 4 o 5 días la primera inseminación, que me da en su día, el día 15, 16, 17, más o menos. Pero bueno, ahí se puede hacer otra progesterona. Si es tan repetitiva, tiene un aumento de progesterona muy bajo. ¿A qué se debe la bajada de la progesterona durante la gestación y por consecuencia hay que suplementar? El hipoluteoidismo. Es una característica, es una falla reproductiva. Acá me preguntan, ¿a qué se debe la bajada de progesterona durante gestación? Y que por consecuencia hay que suplementar. Sí. Hay una enfermedad o una afección que se llama hipoluteoidismo, que genera que hasta que uno la diagnostica ya tuvo quizás muchas reabsorciones o muertes embrionarias. Es una falla en donde no hay un soporte de progesterona, no se mantiene. Para que se mantenga una gestación tiene que estar por encima de 2-4 nanogramos, y acá baja por debajo de esos niveles, ¿sí? Y lo que tiene la perra es que tiene toda su gestación, la mantiene con la progesterona de los cuerpos lúteos. Entonces sí o sí los necesitamos, y ahí hay que hacer una progesterona de depósito,
y que tenemos que pensar que como esa progesterona es de depósito, no va a bajar, o sea que el parto no se va a desencadenar, en general van a cesárea. No sé si, ustedes díganme si fui respondiendo, si no las van poniendo abajo. El aparato para medir progesterona, ¿es bueno? Supongo que estás preguntando, hay un aparato que mide la filancia del moco, ¿sí? Que nos va, que es como medio nuevo acá. El aparato para medir progesterona en realidad es un kit. Lo que nos da es semi-cuantitativo, nos dice más o menos un rango en el que nos encontramos, no nos da un número de progesterona, sino un rango, ¿sí? Ese es el kit. ¿Hay algún curso para inseminar? Sí, doy bastantes cursos, ustedes pueden contactarme, incluso la idea también con los chicos del distrito es seguir, era preguntarles también al final y que ustedes dejen cuáles son los temas de interés que tienen, tanto de reproducción o de caninos y felinos, ¿sí? Porque los gatos también son pacientes que nos vamos a encontrar, si bien se reproducen solos, es todo lo contrario, en general uno quiere que esas hembras no se reproduzcan, ¿sí? Pero bueno, dejen también como sus temas, yo ahora les voy a pasar mi contacto y demás, como para que sepamos a ver ¿cuál otra charla les interesaría? Puede ser de evaluación de semen, puede ser de nutrición, puede ser de atención de neonatos y demás. Otra pregunta, en cuanto a la ovarioesterectomía y la consecuencia de incontinencia urinaria que va de la mano de la falta, sí, por la baja de estrógenos. Ahí lamentablemente la veo cada vez más seguido, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna recomendación? Sí, hay lo que sería una incontinencia urinaria asociada a la baja del estrógeno, ¿sí? Porque pierde el tono la uretra. En ese caso, uno lo primero que tiene que decirle al tutor es, mira, con hacer la ovarioesterectomía en edad temprana evitamos los riesgos de tumores mamarios, de que se escape para ser servida de TBT en consecuencia de colecta uterina y demás. Pero puede llegar en el futuro a tener algún problema de incontinencia. Y poner como los pro y los contra en ese caso, ¿sí? La realidad es que es más común todavía la piómetra o los tumores mamarios más que la incontinencia. Lo mismo el tratamiento de la incontinencia, es decir, mira, el tratamiento es con estrógenos, pero tenemos riesgo de despertar si esta perra tiene los genes para tumores mamarios. ¿Qué preferís? Y obviamente va a depender si es una perra que tiene hábitos indoor, o sea, si es de adentro, si duerme en la cama, obviamente el tutor no va a querer que se esté orinando todo el tiempo, y también depende de la cantidad de orina, si son gotitas o si es realmente bastante contenido de la vejiga. Entonces ahí uno va seleccionando un poco con el tutor. Lamentablemente hoy en día todavía los tratamientos son con estrógenos. Así que nada, evaluar pro y contra de tratar a esa perra con estrógenos en su vejez. ¿La pseudopreñez la solución a la ovarictomía? Sí, porque depende de la progesterona. Así que perra que no tiene nivel de progesterona elevado no tiene la respuesta, ¿sí? Y el comportamiento de gestación, de pseudogestación. ¿Con qué se diluye el azul de metileno? Con agua destilada. Se dio 43 en la progesterona. Si dio 43 en la progesterona, ¿está pasada o en qué estadio está? Ale, mandale un beso, decirle que vuelvan al próximo ciclo. Sí, está re alta. Creo que la máxima que probé y tuve suerte que quedó fue con 35 nanogramos. Pero sí, también hay que ver, bueno, la citología, el comportamiento y demás, porque como siempre les digo, al ser biología, obviamente uno tiene parámetros, pero bueno, hay perras que se salen de la media, pero es poco probable que con esa progesterona esté en estro, en general ya está en diestro. ¿A partir de qué valor en el método semicuantitativo? No, porque no da un valor, da un color. Da o blanco, azul, celestito, ¿sí? O ninguna coloración. Entonces ahí uno ve como un rango y en general es alrededor de 6, 8 nanogramos. A partir de ahí dice como que está para inseminar.
Para determinar el momento de ovulación se toma el 80% de las células superficiales con o sin núcleo. Sí, es lo mismo. Es un 80 o 100% de células superficiales, ¿sí? Pero, o sea, al menos si venimos haciendo el seguimiento, le vamos a al menos 2 citologías con esa, ¿sí?, característica de células superficiales, que pueden ser con o sin núcleo, eso no distingue, es lo mismo. ¿Dónde se puede ver el Zoom grabado? Ahora le preguntamos a los chicos. A mí me sucede con algunas perras que comiendo balance para cachorro, entre el día 30 y 45 del periodo de lactancia, bajan muchísimo de peso. ¿Recomienda cambiar el alimento suplementar? No recomiendo ningún suplemento si una perra tiene una dieta equilibrada y completa, y no recomiendo dieta de cachorro para hembras gestantes. Eso es un tema bastante extenso, pero en realidad en una gestación y en una lactancia lo que uno hace es la dieta que tiene la hembra, corregirla por un factor que me va a permitir darle la cantidad de energía necesaria, ¿sí? Y ese factor de corrección en la lactancia depende del número de cachorros, ¿sí? Así que no doy dieta de cachorro, sino que doy una dieta, pero le cambio la cantidad. En gestación le aumento entre un 25-50% a partir del día 35-40, y en la lactancia le aumento hasta un 75% de su ración. Pero tengo que ver qué tipo de alimento está comiendo para saber que tiene el aporte adecuado de vitamina B12, de calcio, de ácido fólico y demás, para que no tenga después un mal desarrollo de los cachorros o una eclampsia. No suplemento, porque suplementar puede generarme la enfermedad. Si una perra tuvo perforación de útero cuando fue inseminada, ¿puede ser madre alguna vez? Depende de cómo depende de la lesión donde fue. Si la inseminaron intrauterina, es con un catéter rígido en general, y para perforar cuerpo, hay que ver, puede llegar a ser madre, pero tenemos que ver ese tejido cicatricial si después va a permitir una normal distensión durante el parto. Pero sí, habría que ver, bueno, yo haría ecografía, ver tejido cicatricial, nada, y obviamente zafó de lo que es una peritonitis, por lo que veo. ¿En cuántos días aproximadamente sube la progesterona de 2 a 10? Y en general le va a llevar 4, 5 días subir. No hay por ahí un parámetro que nosotros podamos decir, no sube así tipo 0,2 nanogramos día, no tenemos como esos valores estandarizados, y es muy, muy perra dependiente. Pero en general, te digo, por ahí, por la diaria, y le va a llevar 4 o 5 días más o menos. ¿Puede suceder que el periodo de estro dure solo 2 días? Sí, puede pasar. Le realicé una citología a mi perra y en su caso solo duró ese tiempo. Sí, puede ser eso. Fíjense que teníamos un proestro que podía durar 24 horas a 25 días. Me ha pasado, tuve una vez una grandanesa atendiéndola que tuvo 25 días de estro. Así que también puede pasar en el caso contrario que dure muy poquitito. Hay perras de celos muy cortos, por eso siempre digo, no nos guiemos solo por los días. La mayoría de las perras tienen esto en días, pero por eso es tan importante el hecho de decir, bueno, hacerle un seguimiento particular e individual a cada uno de los pacientes. ¿No es riesgoso esperar 4 días para el servicio cuando tenemos progesterona de 2? No, lo mismo un poco con la pregunta esa de cuánto llega de 2 a 10. No, con 2 recién estamos en el pico, ahí, entre 1,9, 2,1, 2,2, y va siendo un aumento ahí como medio gradualcito, ¿sí? La progesterona. Pensemos que con 8, 10, 15 estamos ahí en el momento de mayor fertilidad, ¿sí? Y que incluso podemos hasta a veces llegar a 20 con fertilidad. Otro tema muy bueno sobre parásitos. He visto muchos casos de cachorros con muchos parásitos, siendo que ya fueron desparasitados. Bueno, lo tocamos ahí cuando hacemos atención del neonato. ¿Es frecuente el hipotiroidismo asociado a la castración del macho? ¿En la hembra también se da? Mari. No me ha pasado hipo asociado a castración. Sí me ha pasado
subfertilidad asociada a hipotiroidismo en ambos, en caninos, en machos y en hembras. Pero no me ha pasado de que porque haga ningún movimiento hormonal, eso que un animal castrado va a tener más depósito de grasa y eso termina por ahí repercutiendo en algunas cuestiones. No me ha pasado de hipotiroidismo. Si al revés, voy a pasar el contacto. ¿Es correcto suplementar con calcio durante la lactancia apenas comienza? Yo trato de que no. Les voy a decir la verdad de por qué no. El calcio que nosotros vemos en sangre es el calcio que se hace la movilización, ¿sí? Y los niveles en sangre siempre se van a mantener dentro del nivel normal. Si nosotros vamos a estar haciendo un aporte mayor de calcio, vamos a bloquear el eje, ¿sí? Y termina generando un feedback negativo, en el cual vamos a tener, o sea, es más probable que predispongamos a tener la eclampsia, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos con un buen alimento, que está completo, balanceado y en la ración adecuada, no es necesario suplementar. Y los valores que nosotros encontremos en sangre a veces no son representativos de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque los valores que nosotros encontramos en general en sangre siempre se tratan de mantener equilibrados, ¿sí? Pero si nosotros aportamos calcio previo, durante, podemos llegar a bloquear el eje y hacer que no se siga liberando el calcio de ahí y que generemos nosotros mismos, ¿sí? Iatrogénicamente, la eclampsia. Entonces, no recomiendo, a no ser que sea una perra que estaba en la calle, que estaba muy malnutrida, y en ese caso vamos a querer suplementar, pero siempre también tratando de tenerla controlada, sabiendo que después, si nosotros llegamos a pasarnos en el calcio y tenemos una eclampsia, vamos a tener que hacer el tratamiento, ¿sí? Agresivo para revertir la sintomatología nerviosa. Y en ese momento encima, pensemos que en ese caso tenemos que sacar a los cachorros, así que es medio caótico. ¿Cuándo hacer ecopos? Servicio para evaluar preñez. Para diagnóstico podemos hacer a partir del día 21, 22, 23. ¿Sí? Eso depende del tamaño de la perra. Si es más chiquitita, por ahí 23. Si es más grande, ya a partir del día 21 y con un buen ecógrafo se puede ver. Ahora, si nosotros queremos ver gestación viable, siempre se recomienda a partir del día 30-31, porque las reabsorciones tempranas generalmente ocurren, ¿sí? En los primeros 20-25 días. Entonces por ahí se fue el tutor con una ecografía súper feliz de que tiene la hembra preñada porque vieron vesículas, y cuando van al día 30 parece que volvieron para atrás, se reabsorbieron y no siguieron avanzando. Entonces, obviamente, si nosotros queremos hacer diagnóstico ya a partir del día 21-22 podemos hacerlo, y para ver la viabilidad a partir más o menos del día 30-31. El suplemento con calcio en forma preventiva en caso de raza, ya bueno, lo contesté y no uso el calcio, todo lo contrario. Si la perra tiene problema de hipotiroidismo, ¿puede ser que influya en la reproducción? Sí, el hipotiroidismo da subfertilidad, ¿sí? Y nos puede llegar a generar a veces, como son hipotiroides, también son animales obesos, la obesidad genera insulinoresistencia. La insulinoresistencia obviamente nos puede dar cachorros de grandes tamaños, puede llegar a dar parto distóxico o cachorros de gran tamaño. ¿Qué cuidados y recaudos? Siempre, y además recuerden que todo lo que es la progesterona influye sobre también lo que es la insulina. Entonces, en animales diabéticos, en hembras diabéticas, o en ese caso, hembras diabéticas siempre se recomienda castrar para poder hacer el tratamiento con insulina. Y en el caso del hipotiroidismo, tratar de tener regulado, ¿sí? La hormona, pero obviamente si a mí me preguntás, no es una hembra que recomiendo para reproducir. Ahora, si es una hembra que la preñaron y encima es hipotiroidea, bueno, tratar de mantener los niveles de T4 lo más prolijos posibles, e ir controlándola, y tratar de que no se exceda en el peso, tratar de controlar el peso y la condición corporal. Si no ha entrado en celo después del año, ¿hay algún estudio para hacer? Si no entró en celo después del año, hay que ver qué tipo de talla estamos hablando, ¿sí? De raza, porque hay algunas que ni me asustaría. Y yo empezaría con una citología. Y si vemos la citología que va teniendo movimiento, le decimos, mira, no te asustes, yo acá estoy viendo
el reflejo del movimiento de los estrógenos en la mucosa de la vagina, ¿sí? Y después, si querés, le podemos hacer una medición de progesterona cuando ya tengamos una citología de estas células superficiales. Bueno, vamos a ver cómo va la progesterona y ahí ya te podés sacar el susto si la perra tuvo o no. Pero depende de la talla, ¿sí? Y a veces esto también, mucho la humanización, los aniñamos, el hecho de las perras que están todo el tiempo upa ahí adentro, a veces también se retrasa. Todo lo contrario, si tenemos por ahí un criadero con un montón de hembras que entran en celos, se estimulan, esto pasa también en los criaderos de gatos y demás, bueno, en general entran en celos todas juntas cuando la gata, a diferencia de la perra, no tiene ovulación espontánea, sino inducida por el coito, pero hay un número, un 35% que tienen ovulación espontánea. Bueno, cuando están juntas se estimulan a entrar en celos, se estimulan a ovular. La perra que está solita, criada medio como hija, como los tenemos la mayoría hoy en día, por ahí se le retrasa un poco, ¿sí? ¿Qué opinión tiene de la dieta bar? Es un montón. Es un montón, si quieren armamos, más adelante Tano toma notas, armamos. Ahora en agosto igual tengo charlas de nutrición y demás. Como para resumir, no haría ningún cambio de dieta en una hembra gestante lactante, nunca le haría un cambio en ese momento, ¿sí? Y la dieta BARF, tengo varias recomendaciones por las que no la daría, pero los veterinarios tenemos que estar preparados para un paciente que esté comiendo comercial de buena calidad, comercial de mala calidad, dieta casera cocida y dieta casera cruda como es la BARF. Entonces, conocer los pros y los contras y poder nosotros asesorar a los tutores para poder decidir con respecto a nuestro paciente cuál es la mejor dieta, ¿sí? No existe para mí una dieta única que podamos adaptar a todos los pacientes, sino que depende del paciente y del tutor que tenga cuál va a ser la dieta ideal. La radiografía perjudica la preñez, eso pasa como en la mayoría, ¿sí? Lo que no se recomiendan es el excesivo uso de los rayos, por eso se reserva para partir del día 50-55, cuando ya están osificados los cachorros, y lo que permite la radiografía, a diferencia de la ecografía, es cuantificar los cachorros. Con una ecografía nosotros vemos gestación, vemos viabilidad, pero no podemos identificar el número concreto de cachorros, y eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabiendo el número, sabemos cuándo nos quedamos tranquilos de que ya tuvo todo y no hay ninguna retención. Entonces, sí perjudica no la preñez, sino, bueno, sí los cachorros, y lo que hacemos es evitar el uso excesivo, por eso lo reservamos a partir del día 50-55, cuando ya se osificaron y sabemos que va a ser útil el dato que va a afrontar. ¿Qué piensa de la alimentación cruda? Lo dije. Serví una hembra y tuvo una vaginitis, el vete recomendó amoxicilina clavulámico durante 10 días, aún no llegamos a la eco al mes, pero yo creo que está preñada. Esto puede terminar en una piómetra o en un mal desarrollo de los cachorros si es que está gestando por el antibiótico. El amoxicilina clavulámico es bastante seguro, ¿sí? No debería de modificar demasiado el desarrollo en realidad no modificar demasiado, sino no modifica, pero hay que ver si esa vaginitis solo se quedó ahí o tenemos una endometritis. Si hay una endometritis, genera un ambiente favorable para la anidación y puede llegar a terminar una reabsorción embrionaria. En general, yo no recomiendo el uso de antibióticos después de una inseminación, porque la mayoría, el 95% de las inseminaciones que realizo son intravaginales, son en la vagina no es estéril, y el macho la insemina en la vagina, por lo tanto, no uso antibióticos. Ahora, si nosotros estamos en duda porque hicimos una técnica que hubo demasiado manoseo y fue con lo que se llama enhebración del cuello del útero, ¿sí? Hicimos una intrauterina, hay algunos que usan ahí unos días de antibiótico. Y si desarrolla una piómetra, pensemos que ya hubo cambios en la estructura de ese útero. Nosotros no produjimos esos cambios. Y que sucede después del estro, porque se abrió el cuello y las bacterias que estaban ahí ascendieron y colonizaron ese útero. Es decir, que una piómetra después de una inseminación no la podemos asociar con el proceso, ¿sí? Porque en realidad se tuvieron que realizar modificaciones en ese útero, ¿sí? Ya las glándulas tuvieron que estar aumentadas de tamaño, con gran cantidad de contenido, y predisponerse a que esas bacterias produzcan enfermedad. Así que no
Esa vaginitis, no sé cómo la detectaron, si es que tuvo secreción, si es que ahí habría que ver más como por ese lado, cómo diagnosticaron la vaginitis, y de última le hago un análisis de sangre para ver cómo están los glóbulos blancos y si eso me está haciendo sistémico o es bien localizado. En una endometritis o mucómetra, antibiótico terapia o quirúrgico. La realidad es que por más de que intentemos resolver, y ha pasado que se resuelve una piómetra o una ligera colecta, es muy probable que en el próximo celo vuelva a desarrollar, y la mayoría van a quirófano, ¿sí? Pero bueno, obviamente, si está en estado general bueno, hacemos análisis de sangre y no tenemos ninguna afección renal, que recordemos que la piómetra afecta a la funcionalidad renal, y los glóbulos blancos están normales, no hay secreción, vemos una ecografía y vemos una mínima colecta, obviamente al principio podemos intentar con la antibiótico terapia y ver cómo va evolucionando. A los 10-15 días hacemos una ecografía y vemos cómo va. Mis perras comen a libre demanda y tengo algunas obesas. Es una característica común del aldivitum. En los franceses adultos, ¿cuántos gramos son recomendables? No te puedo recomendar un gramo por Frenchy, porque depende mucho del alimento. Uno no recomienda por gramo, sino por energía, y eso depende del balanceado que está comiendo. En general, todos los balanceados tienen una tabla de sugerido, porque te dice la cantidad de kilocalorías que aporta por gramo, y ahí es donde te dice, para este perro con esta edad y con esta actividad, esta cantidad de gramos. ¿Hasta cuándo es normal esperar el primer celo de una perra? Tengo una de 15 meses y aún no llega a su celo. ¿Qué estudio se recomienda? Lo mismo que en el caso anterior. ¿De qué talla estamos hablando? ¿Sí? Y esto, podemos empezar con citología y ver si hay algún movimiento. Bueno, gracias. ¿Cuál es la mejor forma de desparasitar a una perra preñada? Esto siempre al principio, ¿sí? Evitemos desparasitar durante la gestación, y bueno, si es necesario, porque tiene que tener una infestación masiva, si no, no desparasito durante gestación. Si no, lo hacemos a partir del día 45, ¿sí? Tratar de usar la droga más segura y ver una que esté testeada y que responde y que diga, sí, que no afecta a la gestación. Son muy poquititas las que hay. Causa de diferencia de madurez, gestación. Creo haber entendido de por qué hay fetos maduros y no. Pensemos que una perra, sobre todo una perra que está en la calle, puede ser servida por la cantidad de machos que se crucen el celo es muy largo, así que puede quedar preñada en distintos momentos. En general, por eso es por lo que ocurre, y como el espermatozoide sobrevive bastante tiempo, y el ovocito sobrevive unos días, además puede llegar a fertilizar, y por eso podemos llegar a tener días, ha habido casos extremos igual, de días de diferencia. En la gata es más común, o sea, no es común, pero sí ha pasado que, como a veces pueden llegar a quedar preñadas y a los 15 días volver a quedar preñadas. Es una característica... Mirá, hasta se sorprendió ese niño ahí. Pero bueno, es una característica muy poco frecuente que me ha pasado en alguna gata, y que cuando paren, obviamente, algunos son inmaduros y mueren, ¿sí? Doctora, una consulta. Yo Sí. inseminé 2 veces a mi perra con una intrauterina y las 2 veces no quedó. ¿Por qué puede ser? Y ahí lo que habría que ver, bueno, es cómo se hizo el momento para detectar el momento de fertilidad y ver la calidad del semen también, ¿sí? Y después tenemos que entender y no sentirnos frustrados de que esto es como ocurre en la naturaleza. Ha habido casos, y existen en la naturaleza, casos de machos y hembras que están juntos, sí, que no quedan preñados. O sea, que no han fertilizado. Y después, por eso lo de la ecografía, también diferenciar si ha habido una gestación y no avanzó, ¿sí? O si en realidad no hubo gestación. Ahí el diagnóstico, por eso es importante, y por eso yo tengo una colega con la que trabajo firme el tema de la ecografía. Ella me dice, Cande, mandámelos a partir del día 30-31, que yo ya veo latido cardíaco. Pero si yo quiero ver una perra que me va quedando vacía, le digo, no, a esta le vamos a hacer el día 20, yo quiero ver si hay vesícula, ¿sí? Entonces, primero eso, es decir, ver bien el momento de fertilidad, cómo se diagnosticó, y ver la calidad de semen. Por ahí estaba el semen horroroso, y a veces hay incompatibilidades cromosómicas que terminan dando reabsorciones embrionarias tempranas y nunca prosigue la gestación. No sé si respondí un poquito.
No, Sigo. perfecto. Sí, Lo que me llamaba la atención porque ella ya fue mamá, entonces Sí. si el T4 había dado bien y todo, que no se pudiera quedar. es hipotiroidea ella. No, 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 había se lo dado hacen bien. se lo hacen por precaución. También hay que Sí. ver que un poco cuando aumenta la edad también va disminuyendo la fertilidad. Entonces hay como varios puntos por ahí para evaluar, de decir, bueno, miremos el semen, porque si ella ya tiene fertilidad comprobada, entonces también enfoquémonos en, si hicimos bien el día del diagnóstico, fijémonos en el semen del macho que estamos utilizando para ver por qué. Yo iría como por ese lado, de decir, saber que estamos bien en los días de fertilidad, ¿sí? Y en la calidad del semen. Sí, no, ella se hizo la intrauterina estando con 21, como nos dijo, igual se había hecho una común el día anterior, y bueno, y no, ni para atrás ni para adelante. Pero bueno, es Yo uno... empezaría por ahí con un poquito más baja la progesterona, capaz, a inseminarla. Claro, sí. Ya Ella todavía es muy joven todavía, claro. por eso nos llamaba la atención. No, empiecen a inseminarla con progesterona un poco más baja. Ah, bueno. Sí. Bueno, Y muchas gracias. si tienen posibilidad de mirar el semen, también aunque sea para ver ahí un poco la motilidad, vigor y algo ahí como... Claro, no, porque la fueron, cantidad. sí, nosotros lo hicimos con 2 perros, con 2 machos diferentes, y en la clínica le hicieron, y dijo que estaba perfecto el semen. Pero Entonces bueno, yo bajaría la proge antes, la haría antes. claro. Bueno, ¿con cuánto más o menos? Y empezaría con 8. Ah, Sí. perfecto. Sí. Bueno, Obviamente esto todo, ¿no? Si pueden hacerle citología también, yo quiero que esa citología sea de células superficiales, ver el comportamiento de ella, si está bien, que atrae, que permite la monta, que tiene todos esos signos de lateralización de la cola, ese zapateo que hacen, en realidad el zapateo es más de los gatos, pero ellas hacen como un movimiento lateral, ¿sí? Ver sí, cómo sí, está sí. la conformación de esa vulva con todos esos datos. Capaz que empezando 8 o 10 nanogramos ya estamos mejor. Ah, bueno, muchas gracias, doctora. No, por favor. Ahí me preguntan, ¿qué opinan de Starter, que es para madres lactantes y bebés? Opino que es un alimento muy bueno, pero que, nada, sé que nosotros, Nutric es un producto superador, ¿sí? Si ustedes miran las fórmulas, comparen ahí. Fíjense los ingredientes, los nutrientes. Yo en agosto doy pero ese es pago. No quiero hacer propaganda de algo que cobro, ¿sí? Ese es el tema. Ya vamos a armar, el año pasado hicimos con el colegio una charla de nutrición. Vamos a armar otra, porque no les quiero hacer publicidad de algo que tienen que pagar. Pero nada, opino que es un muy buen alimento, pero estoy súper orgullosa de que hemos nacionalmente superado la fórmula, ¿sí? Así que nada, opino que es bueno, pero que hay mejor. Vitalcan tiene mejores productos. ¿Se recomienda Enro? No. No recomiendo. Enro, chicos, no la uso, pero para nada, ni para los gatos con problemas urinarios. Ha habido tanta cantidad de uso de enrofloxacina masivo que ya hay una gran refractariedad y una resistencia de las bacterias que si tengo que usar, no la uso previo al servicio, no uso nada, no me gusta, menos si tengo probabilidad que esté preñada, me hace muy mal a los cachorros. Y si tengo que usar alguno de estos tipos, usaría una NOR o una ISO. ¿Por qué puede ocurrir con algunas hembras que tengan 3 celos cada 3 meses? O es una perra que se preparó para abrirse sola un criadero, o es súper infértil. No, ahí habría que haber todo, ver hormonas, ver si ese sangrado es por celo, le haría un seguimiento bien profundo de la citología, ver cómo está ese útero, análisis de sangre completo. Nata, yo les voy a dejar el teléfono, todos los casos que quieran que sigamos juntos, los seguimos juntos, no tengo ningún problema. En cuanto a lo que comentaste de castrar a una perra que ya tuvo varios celos, ¿qué probabilidad hay de tener trastorno a una perra que solo hacemos
ovariectomía, cuáles serían los trastornos si dejamos el útero. Ahí lo que puede llegar a haber es modificación y haber colecta uterina. No es en el 100% de los casos, pero una perra adulta que la someto a una anestesia, ya trato de sacar todo, ovariohisterectomía. La misma pregunta del starter, que ya la respondí. Yo además de ser veterinaria soy guardavidas. Y una de las características que siempre digo, a mí no me gusta nunca matar a la competencia, porque todo lo contrario, yo siempre quiero ganarle al mejor. Bueno, me siento como en esa posición. Si bien yo hoy no estoy como contratada directa y demás, conozco en profundidad los productos que desarrolla Vitalcam y me siento orgullosa de que como una empresa nacional tenga el desarrollo de fórmulas y el portfolio que tiene. No mato a la competencia, los aplaudo, pero siento orgullo de que haya un producto nacional superador, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo mismo, como que no reconozco una dieta ideal, sino que esto va acompañado de una tríada que es el alimento, el paciente y el tutor. Y ahí se arma entre los tres, con el veterinario, la dieta que corresponde para el caso en particular. Bueno, dale, ahí me están viendo nacidos por cesárea. ¿Cuánto para hablar de probióticos, microbiota, de todo? ¿Qué desparasitante recomienda una cachorra que está preñada? Para una cachorra que está preñada. Con una cachorra preñada ya recomiendo. No, evitemos eso, evitemos la desparasitación en hembras preñadas. Piensen que si van a desparasitar es a partir del día 45. Si no me equivoco, en la Prax creo que es uno de los seguros que se puede usar a partir de ese día de gestación. Gracias, Mauri. Muchas gracias. Quiero ver si hay más preguntitas. ¿Es segura la pastilla de Bravecto durante lactancia? No leí la fórmula, sé que están sacando muy buenos productos, pero no leí la debería leer para decirles. Después de última les comento. Estaría bueno que aunque las charlas sean buenas. Bueno, yo les dejo mi número de teléfono, ustedes después me pasan en contacto y en el Instagram mío yo subo. Ahí me dicen, me retan porque yo dije que no quiero hacerme publicidad de las charlas que hago aranceladas. En el Instagram yo las publico, ahora les dejo bien el Instagram y demás. Ahí ya está, la respondí. Tengo 3 hembras, madre. Tengo 3 hembras, madre e hija. La madre y una de las hijas hacen celos silenciosos. Siempre esperé 3 años desde el primer celo para servirlas. La tercera entra en celo con pérdida normal. Pero la madre y la hermana me entero que están entrando en celo por un macho castrado que se altera, o ese es un testeador divino. Bueno, puede pasar, y por suerte tuviste una de las hijas que rompió con eso del celo silente, pero esa es una de las características que heredaba. Doctora, una consulta. Sí. Cuando los cachorros tienen ojos cereza, sí, por ejemplo, no se pueden hacer servir después cuando son grandes, nada de eso. ¿Es hereditario? ¿Es En general ahí lo que pasó fue la cruza. Ahí lo que se trata de evitar, esto igual lo saben muchísimo más tan recancheros los criadores, que son más zootecnistas que nosotros en ese sentido. Pero cuando ahí es la cruza la que despierta, ¿viste? No se sabe si dando con otra hembra u otro macho a cada uno de los individuos va a volver a pasar. Es muy frecuente igual en los bulldogs. Ahí, bueno, hay que esperar a los 4 meses más o menos para poder hacerle la cirugía, pero ahí lo que yo trataría de evitar en el futuro es la cruza de esos especímenes, pero tampoco salen todas las camadas, ¿viste? Es como una lotería. Sí. Bueno, lo que le voy a pedir es que, bueno, que después nos ingrese su número de teléfono. Sí, para obvio. Ahora se los dejo. Me dicen, ¿cuál es el mejor Nutric? Obvio, sí. Hay muy buenos alimentos, ese es el mejor, pero obviamente siempre esto de adaptemos y como médicos seamos conscientes de poder interpretar, de poder decir, bueno, ¿por qué es el mejor? De leer la lista de ingredientes. Esto, nada, ya voy a prepararles una charla. Voy a ver, porque chicos, tengo 66 mensajes. Las pastillas pulvicidas causan infertilidad, no deberían, ¿sí? Lo que pueden causar es alguna malformación, porque esto, de que se toma como que todas las drogas atraviesan la placenta.
¿Algún tipo de experiencia con el uso de Catosal en el aumento de fertilidad? No. Si quieren contarme, buenísimo. Creo que terminé. Si a alguno no le leí su preguntita, se desmutean, ¿sí? Y se lo sacan. Ahí me dicen, tengo una cachorra que nació con polidactilia, con 6 dedos. No, es como una malformación, no hay demasiados estudios porque no es muy común. Es genético, pero no tiene, o sea, todo lo que sea genético no significa que siempre sea heredable, ¿sí? O sea, que es una mutación, pero que no significa que eso se vaya a transmitir. Y no hay tantos estudios por ahí, Dani, con el hecho de la polidactilia, ¿sí? Entonces no es algo que uno pueda decir el grado de heredabilidad que tiene. Así que acá les había dejado porque alguien me había pedido antes de la charla que dejara algo de gato, ¿sí? Así que como para dejarles este ciclo hermoso que es el gato, ¿sí? Que si quieren en algún momento podemos llegar a hablar y ver como las diferencias, ¿sí? Pero yo les voy a dejar en el chat el número de teléfono, va ahí, el mail. Acuérdense, hacemos todos los casos que quieran juntos, después les pueden mandar a los chicos del colegio también cuáles son las charlas que les gustaría tener. Este es el mail, y el Instagram, nunca me acuerdo, pero creo que es Mar Manejo Reproductivo, creo que es este. A ver, me buscan ahí más o menos, Mar Manejo Reproductivo o algo así. Andrés, amigo, sé que estás por ahí, decime si es el mismo. Estoy viendo unas caras ahí que me encanta ver. Estoy viendo a Mauri, estoy viendo a Flor, que Flor ahí hace todos los laboratorios. ¿Para qué queremos uno de humanas si tenemos a Flor midiendo progesterona? Nada, me alegro de que les haya gustado la charla. Me recuesta a veces tratar de como que no explayarme demasiado. Estoy súper agradecida de que entre colegas podamos seguir creciendo, me parece importante. A veces los veterinarios nos consideramos un poco todólogos y nos cuesta reconocer lo que no sabemos, y yo creo que esto de tener la humildad y reconocer que hay cosas que desconocemos y que hay otro especialista que ha dedicado mucho más tiempo a ese área y poder trabajar en conjunto. Yo nunca me olvido de que una hembra reproductora es una hembra paciente primero, ¿sí? Entonces, esto de sigo en contacto con un montón, ahí pasaron el Instagram, sigo en contacto con los clínicos, nada, esto que me preguntaron del Cherry Age, tengo el oftalmólogo que recomiendo, lo del laboratorio lo trabajo, bueno, con Flor y con Adara, otra amiga también, las ecografistas, nada, yo creo que el trabajo interdisciplinario es lo que termina como haciéndonos realmente como mejores profesionales y personas, y esto reconocer que obviamente hay campos que desconocemos, y generar el matrimonio con el criador y generar confianza y no juzgarnos mutuamente, porque en el medio termina repercutiendo en la salud y en la calidad de vida de los pacientes, de las mascotas, ¿sí? Entonces decir, bueno, él quiere criar, entonces nosotros capacitémoslo y trabajemos con ellos para que sea de la mejor manera, y lo mismo ellos nos van a enseñar un montón de cosas a nosotros de zootecnia y fenotipo que no tuvimos en la facultad. Así que bueno, me alegro de que les haya gustado. Tanito, ¿Puedo no hacer sé una si... ultimita pregunta? Obvio, dejo de compartir, pero obvio. Decime, ¿en qué nivel de progesterona ya no haces servicio ni inseminación? ¿Cuando llega a qué nivel? ¿O también lo relacionás con la citología y el comportamiento? Sí, porque yo no soy tan amante de la proge. Soy mucho de la citología, pero ¿por qué? Porque hace muchos años que hago citología, entonces me siento muy cómoda. Y para mí la citología de diestro, cuando me pasa de un estro, de células superficiales, fondo limpio, a una cito de diestro, es como re notorio, entonces digo, chau, ya no lo intentemos más. Pero la progesterona, eso de que te digo, tuve una vez una perra de que me dio con, si no me equivoco, con 35 nanogramos, pero ya arriba de 20, 25, nada, ahí miremos un poco eso. Si estamos en ese valor, hagamos citología, veamos también el comportamiento de la hembra. No sé si te respondo, Evi. Sí, muchísimas gracias. No, por favor.
Bueno, Cande, simple, lo voy a hacer en nombre del distrito y el colegio. Te agradezco porque fuiste muy, muy clara, muy sencillo, paseaste por varios temas dentro de la reproducción, así que fue muy enriquecedor todo lo que diste. Así que simplemente gracias y estás invitada, ya lo sabés, para próximas charlas. También quiero agradecer a todos los que participaron, a que escucharon a esta charla. Pueden, como decía Cande, mandarnos al mail del distrito temas que quieran dar, que la doctora quiera dar, ella está dispuesta. Con tiempo lo podemos organizar y hacer una charla, ya sea de nutrición o de reproducción, que son sus temas fuertes.